Comenzamos entonces. Bueno, muchachos, como les dije hace un poquito antes de que empezáramos, espero hayan estado bien, tengan muy buenos días y vamos a comenzar con la clase de hoy, que principalmente va a ser respecto a mitocondria y por ende bioenergía, glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. A decir verdad, no sé si ustedes se recuerdan de estos tópicos, vamos a tratar obviamente de ir interactuando como de costumbre y de tratar de dejar los puntos más claves, porque este tópico en general es un tópico que cuesta bastante, pero yo les voy a dar las directrices de lo que en este momento como ramo de biología celular nos interesa. Ustedes después, en su ramo de bioquímica, van a entrar en más profundidad con respecto a este tópico, pero yo necesito que manejen algunos términos que vamos a tratar de dejar claro durante la clase de hoy. Entonces, como vemos, la clase de hoy se basa principalmente en lo que es la mitocondria. Vamos a mover algunas cositas por acá. Bueno, nosotros ya hablamos un poquito de mitocondria. Esta es la estructura que tú verías en una imagen obtenida por microscopía electrónica de barrido, microscopio que obviamente nosotros no vamos a usar. Creo que en la región, si no me equivoco, solamente la Santa María y la Valpo, no sé si tienen microscopio electrónico de barrido. Entonces, cuando tú ves mediante microscopio electrónico de barrido, tendrías más o menos esto lo que tú verías. Obviamente, después yo les voy a mostrar una imagen, un esquema que generan los científicos para que nosotros podamos entenderla mejor. Pero esto es lo que tú ves. Entonces, aquí puedes ver que la estructura de la mitocondria obviamente tiene una membrana, hay una membrana externa, va a haber un espacio aquí, que lo vamos a demostrar después más claro, y esto que tú ves acá es las famosas crestas mitocondriales, que las vamos a ver más adelante en un esquema que se ve más clara, pero aquí todos ustedes pueden ver cómo hay una mayor cantidad de crestas mitocondriales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y a qué quiero apuntar con esta imagen en la cual vamos a comenzar? Es, primero, que hay distintos tipos de mitocondrias, en el sentido de en la forma en que ellos poseen en cuanto a crestas, por ejemplo, y la forma en que estas crestas se distribuyen, que lo veremos más adelante. Lo otro importante es que la mitocondria tiene una de las funciones principales, que es llevar a cabo todo lo que respecta a la respiración celular y la generación de energía. Pregunta para ustedes, por favor, comencemos entonces a recordar algunas cosas y también a clarificar, porque durante las primeras clases me daba cuenta que habían algunos conceptos biológicos que había que reforzar y que quizás modificar un poquito. ¿Cuál sería la función final cuando nosotros tenemos un alimento y realizamos todo el proceso que se lleva a cabo en la mitocondria principalmente? ¿Qué es lo que esperamos obtener al final de la mitocondria? ¿Qué es lo que me importa? ¿Cómo se llama la ATP. molécula? El ATP. El ATP, que es el... ¿Cómo se...? Adenosintrifosfato. Adenosintrifosfato. Eso es importante que lo vayamos manejando, porque el otro día me di cuenta que habían algunos inconvenientes con respecto a GTP, GDP, AMP, entonces tratar de reforzar esos conceptos. Entonces, nosotros cuando vamos a estudiar lo que es la mitocondria y la bioenergía, nosotros vamos a esperar que al final de todo este proceso, nosotros vamos a obtener una mayor cantidad de ATP, adenosintrifosfato, que es, si nosotros hacemos una similitud con un carro, con un auto, cuando tenemos un auto, el auto necesita benzina para llevar a cabo toda su función. Pues la célula, su combustible energético es el ATP. Todas las moléculas que nosotros ingerimos, por ejemplo, los glúcidos, los ácidos grasos, etcétera, las proteínas, deben ser llevados a moléculas de ATP, que es la moneda de intercambio energético, es decir, que es la forma en que la célula utiliza esta energía. Dicho esto, esta imagen lo que quiere demostrar, como les digo, es que hay, por ejemplo, mitocondrias que tienen menos crestas y mitocondrias que tienen más crestas. Esto nos puede dar un indicio. Esto va a depender, por ejemplo, bueno, esto no lo... ¿Qué implicancias puede tener esto? Si yo les digo que gran parte de la respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria, en particular en lo que es la matriz mitocondrial y en las crestas mitocondriales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué estaría dada esta diferencia? O más dicho de otra forma, ¿cuál de estas mitocondrias, la A o la B, sería más metabólicamente activa para ustedes? La B, ¿Por qué? porque al tener más pliegues realiza una función de respiración más intensa, o sea que tiene un papel más activo en la respiración. Y eso es correcto. Y esa es la idea de esta imagen, para que nosotros la veamos y sepamos que hay
mitocondrias que tienen más pliegues y menos pliegues, y esos pliegues se traducen en, por ejemplo, lo que bien decía la compañera, es que la mitocondria del lado B, por ejemplo, podríamos decir que una mitocondria que está en el músculo, que es mucho más activa que una mitocondria que está en otra zona del cuerpo, donde recordemos que el músculo requiere gran cantidad de mitocondrias y de crestas para realizar su función. Hay otra cosa que también quiero dejar ahora como para discusión, es que ustedes deben saber que en estos tiempos de pandemia, donde estamos todos confinados, el ejercicio es importante. Y deben saber que el ejercicio modifica la cantidad de mitocondrias que nosotros tenemos. Es decir, una persona que está entrenada va a poseer mayor cantidad de mitocondrias, por lo tanto va a tener una mayor performance, por así decirlo. Eso es solamente un dato que quiero dejarles para que lo tengamos en cuenta al momento de poder hacer ejercicio. Eso es otro de los beneficios que esto genera. Profe, ¿uno puede perder mitocondria? Todos los organelos que tú tienes, tú los vas a perder y a ganar. Es decir, tú siempre vas a estar en un proceso de recambio, siempre, en todo. Recuerda incluso cuando hablamos de membrana, cuando había membranas que obviamente había una invaginación en la endocitosis, había una pérdida, pero luego había una reposición. En el caso de las mitocondrias como organelo también, por supuesto, así como tú también puedes ganar más mitocondrias, por así decirlo, una persona que está menos entrenada, obviamente la capacidad que va a tener va a ser menor. Obviamente también hay un límite, ya no significa que si tú estás en el sillón no vas a estar haciendo nada. Recuerda, por favor, que incluso aunque no estemos haciendo nada, solamente acostados en el sillón mirando tele, nosotros vamos a tener un gasto energético y todas nuestras células van a estar trabajando, incluso mientras dormimos. Así que también no significa que no vamos a desaparecer, pero sí, hay una diferencia, por supuesto, entre usar tu cuerpo en cuanto al ejercicio y generar mayores cantidades de mitocondrias. Entonces, como bien dijo la compañera, esa imagen la traje con ese fin, ¿ya? Y aquí estaba la imagen ya más para que nosotros entendamos, ¿ya? Porque, como se pudieron dar cuenta, si la comparamos con esta, prácticamente es re difícil uno decir, ok, sí, verdad, es una mitocondria. Mira, aquí se ven las crestas, en realidad es súper complejo, y la compañera dijo acá, la ve, claro, pero discriminar estas crestas es sumamente complejo. Aquí es más facilito. Este esquema tridimensional lo que nos muestra es la mitocondria y ya nos permite verla más, de una forma más clara y poder entenderla mejor. Entonces va a haber una membrana externa, va a haber una membrana interna, que esta es la que se pliega en crestas, aquí como la pueden ver para que quede más clara, y entre la membrana externa y la interna obviamente va a haber un espacio, ¿ok? También nosotros tenemos que la mitocondria tiene su propio DNA, que nosotros lo discutimos en su momento, y principalmente esto es lo que nosotros debemos aprender acá de esta imagen. Entonces, resumiendo, la mitocondria tiene su propio DNA, tiene una membrana, por supuesto, una membrana externa, una membrana interna que se pliega en las famosas crestas mitocondriales. Veremos más adelante qué tan importante y por qué estoy recalcando estos puntos, porque diversos procesos de la respiración celular se producen en diversas partes de la mitocondria, ya sea en las crestas o en las membranas mitocondriales. Por eso esto es importante que lo tengamos más o menos claro. También yo dije que las crestas mitocondriales van a tener distintas disposiciones. Es decir, si bien las mitocondrias en general van a tener esta estructura, y siempre cuando ustedes miren imágenes de mitocondria van a mostrar que las crestas están en forma perpendicular a la longitud de la mitocondria, también se da el caso de que estas crestas pueden estar en otras orientaciones. Obviamente, de nuevo, recuerden siempre que cuando vieron sus clases, siempre la distribución más habitual es la que les van a mostrar de esta, pero eso no significa que sea la única. Hay una forma más alargada, incluso aquí está longitudinal, no transversal. Simplemente para demostrarles que esa puede ser la estructura que tiene una mitocondria. Entonces, la composición de las mitocondrias va a ser la que nosotros vemos acá. Está principalmente la membrana externa con un 60% de proteína y un 40% de lípidos. También otra parte importante es que en las mitocondrias se encuentran proteínas que van a cumplir una función de transportadores o canales, que las vamos a ver más adelante. Cada una de estas encima las vamos a ver con más detalle más adelante, simplemente ahora es un paneo general, la vamos a mostrar en una imagen también para que les quede más claro, ¿ya? Entonces, principalmente, estos son todo lo que compone ya las membranas de la mitocondria. Como pueden ver, son bastantes nombres, y cada una de estas proteínas que van a estar cumpliendo cierto rol
es importante que nosotros las conozcamos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la membrana interna, también obviamente vamos a tener ciertas estructuras o ciertas características que va a tener en las mitocondrias. Como podemos ver ya aquí, obviamente están las crestas, voy a ir viendo las partes más importantes. Entonces, la membrana interna, recordemos por favor que se pliega N veces en el interior y va a generar estas crestas mitocondriales que son importantísimas en el proceso que veremos hoy. Por otro lado, también nosotros debemos ver acá que vamos a tener sobre estas membranas mitocondriales ciertas agrupaciones sobre estas crestas, una especie de cototitos, por así decirlo, agrupaciones o pedúnculos, esferitas que llaman ellos acá, que estos son principalmente denominados como las partículas F, son ATP sintetasas, que las vamos a ver más adelante, es una proteína transmembrana que lo que va a ayudar es precisamente a generar ATP, ¿ya? Pero ahora simplemente sepamos que en la membrana interna se pliega, se llaman crestas, hay distintos componentes, pero vamos a ir a los más importantes, y uno de los más importantes son las famosas ATP sintetasa. Como les dije, vamos a ver dentro de la presentación más adelante una figura, una imagen donde podamos ver claro qué es y qué función tiene. ¿Ya? Y por otro lado, nosotros también obviamente tenemos la matriz. Entonces, de nuevo, recapitulando, y por eso traje esta misma imagen acá para que nos quede claro nuevamente. La mitocondria, partes principales, membrana externa, membrana interna, la que se pliega formando crestas. Pero acá en el interior vamos a tener lo que se le llama la matriz mitocondrial. Y esta matriz mitocondrial es la que va a tener contenida el ADN, los ribosomas, gránulos, iones, ¿ok? Y aquí están descritos cada uno de ellos, y nos vamos a tener un segundito en el ADN, pero se lo voy a mostrar enseguida. Entonces el ADN, como ya vimos, está presente en las mitocondrias, lo vimos también en una de las primeras clases. Vamos a tener también ribosomas, que ustedes ya se recordarán las funciones que tienen los ribosomas, que tiene que ver con la síntesis de proteínas. Vamos a tener estos gránulos densos, que van a ser principalmente cationes, iones como el calcio. Y también ellos lo denominan en el libro, esto está tomado hasta el momento sobre el libro que es el Paniagua, que todos ustedes tienen. Ellos llaman componentes no visibles y simplemente se basan en lo que son enzimas. Esa es una de tantas, pero hay varias enzimas que nosotros vamos a ver, complejos coenzimáticos, y los vamos a ver más adelante, que van a ayudar en este proceso. Con respecto al libro que nosotros estamos usando, ustedes lo van a poder ver después, obviamente, en el Paniagua lo tienen. No es mi favorito en este tema porque no explica muy bien. Les recomiendo basarse un poco más para apoyarse, me refiero, en lo que es el CART, explica un poco mejor, pero como yo sé que todos ustedes tienen este libro porque se lo envía a todos, prefiero hacerlo esto como básico. Obviamente yo traigo figuras de otros lados, pero como les digo, pueden ir al Paniagua y al CART. Antes de pasar a esa parte, quiero dejar de compartir pantalla por el momento y quiero ir a otro lado. Preguntas hasta el momento, chiquillos. Vamos recién empezando, vamos recién entrando acá. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok, vámonos entonces a lo que quiero compartirles para que veamos todos juntos. Permítanme un segundo. ¿Están viendo Profe, disculpa un segundo, ¿estás viendo este paper? New Patterns of Heritage. ¿Están viendo el paper? No, profe. Ok, dame un segundito para poner este paper primero y... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Permíteme, dime por favor. ¿sabe? Se puede, en el Albert aparece
Sí, Lo de la mitocondria, ¿sí? sí, los libros que todos los que están puestos en el programa, que se los recomiendo que le den una mirada al programa principalmente, bueno, el cronograma también que se les fue enviado para que puedan ver más o menos las clases. Hasta el momento hemos respetado el cronograma tal como lo hemos dicho. Todos los libros que están al final tú los puedes abordar. El libro que, obviamente, el Paniagua, que apenas lo tuve, se los envié, el CAR, yo uso el Lodis también, pero lamentablemente lo tengo solo en papel, en físico. El libro que también les envié el otro día, el de biología celular para biomedicina, biomédica, también sale. Todos los libros en general que están en el programa ustedes los pueden abordar. El punto es que algunos libros explican mejor que otros y ustedes igual tienen que ver qué es lo que más les acomoda. El libro tienen imágenes más explicativas, etcétera. Pero todos los libros que están en el programa, por supuesto, tú los puedes usar. Esa es la idea, porque obviamente si no entiende, o la idea es que lo refuerce. Hay personas, dentro de las cuales me incluyo, yo soy más de leer por mí mismo. Leo primero por mí mismo y después voy a una explicación porque es la forma en que yo aprendo, pero cada uno aprende de distintas formas. Bueno, y esto vamos a una pregunta que ustedes me hicieron una vez, a mí no se me ha olvidado, yo hice mi tarea. Aquí está preguntando alguien algo en el chat, déjenme un segundito, por favor. Ok, todo bien. Yes, todo bien. Entonces, una de las preguntas fue, o una duda, y tú cuando eres docente, tú también aprendes de tus alumnos, fue acerca de la mitocondria. ¿Se acuerdan que alguien habló sobre la mitocondria que era heredada solamente por la madre? ¿Se acuerdan que tuvimos esa conversación? No sé si fue con usted o con el otro grupo. Fue con ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, este es un paper que bajé desde el año 2003 y dice que obviamente me puse a investigar porque ese dato yo no lo conocía, los nuevos patrones de herencia con respecto a las enfermedades de la mitocondria. El paper, que lo podemos ver principalmente, dice que ha sido inequívocamente probado que que no solo el DNA paternal sobrevive, sino que también puede contribuir. Es decir, este paper está diciendo que no es no es tan cierto que solamente el DNA mitocondrial se hereda a través de la madre, también se heredaría a través del padre. Paper del 2003. Es decir, ojo, cuando nosotros hablamos, y por eso lo traigo a colación, cuando hablamos de ese tema, hay que reconocer que este paper, que no se lo voy a hacer leer, yo lo leí y se lo estoy traduciendo ahora, es en su mayoría, y es correcto, durante muchos años se pensó que solamente la madre heredaba esto. ¿Por qué? Se lo voy a llevar acá a la figura, que es la que explica eso. Esta figura lo que quiere decir es que cuando se produce la fecundación en el ovocito, el espermatozoide ingresa y en este caso la mitocondria, como está después de la porción de la cabeza, en una zona intermedia, esa zona quedaría fuera del ovocito. Por lo tanto, las mitocondrias del padre no estarían participando en el proceso y por eso ellos decían que solamente la madre heredaría la mitocondria. Es decir, este DNA mitocondrial sería solo materno. Eso fue la teoría. Sin embargo, este paper en el 2003 ya dice que eso no es tan así y recalca que en el escenario de la derecha dice que se ilustra que obviamente hay una destrucción en el de la izquierda dice que esto se ha descrito que hay una enfermedad de mutación del músculo donde la mitocondria de los padres está participando. La pregunta que se hace después del paper dice, ¿la herencia paterna existe? Y ellos explican que si bien, y lo dicen acá, cuando hay ciertas enfermedades de mutaciones que son transmitidas solamente por la madre, el 90% de esto podría ser en algunos casos, en el caso de una disfunción a nivel muscular, el padre sería quien la transmitiría. ¿Qué queremos decir con esto? Que, y esto es lo último que traigo, por eso no vamos a ir a los puntos claves. Dice que esto es aún oscuro, o sea, no se sabe por cuál mecanismo los padres, el DNA mitocondrial de los padres, puede estar constituyendo el 90% de este DNA mitocondrial en esta enfermedad muscular. No vamos a ir al detalle, da lo mismo. Pero el punto es que lo que quiere decir este paper es que si bien es cierto que el mayor porcentaje del DNA mitocondrial presente se hereda solamente a nivel de la madre, esto también se ha descrito que los padres sí están cumpliendo se hereda cierta cantidad de DNA de la mitocondria paterna. Importante recalcar que cuando empezamos nuestras clases,
nosotros dijimos que en biología y en ciencia en general, por eso es tan rica esta área, no todo es 100% cierto. Lo que es cierto hoy puede no serlo en el futuro. Pues bien, ese fue el primer paper. No me quedé tranquilo y me fui al último. Y este es un paper, este es un Nature del año 2019. ¿Y qué es lo que dice? Dice, si el DNA son heredados exclusivamente desde las madres, es como pregunta, es una duda, dice que un provocativo estudio sugiere que los padres también ocasionalmente contribuyen. No vamos a entrar en detalle en este otro paper. Lo que quiero decir es que es cierto que la mayoría se hereda de la madre, en su gran mayoría es así. Sin embargo, los papers, incluidos el 2003 y el 2019, están diciendo que no es 100% claro de que solamente el DNA mitocondrial sea heredado de la madre. Ojo, este es Nature. No sé, ustedes no son científicos, pero me imagino que saben o deben haber escuchado qué tipo de revista es Nature, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de revista es? Es una revista que publica, tiene algunos papers, pero también publica investigaciones de universidad, o sea, es una revista científica. Sí, pero no es solamente una revista científica, es la revista científica más prestigiosa, junto con Science. Ya, es la revista científica más prestigiosa. Sí, es que eso es importante destacar porque nosotros en ciencia, se los voy a explicar ahora en cortito, en ciencia nosotros tenemos revistas científicas que tienen índices de impacto. Es decir, eso significa qué tan pro, innovadora o de qué calidad es tu investigación. Entonces tú tienes revistas científicas, todas ellas de un impacto 1, que es muy bajo, y obviamente no es lo mismo publicar una revista de impacto 1 que publicar una revista de impacto 10, de impacto 25 o de impacto 36 como Science y Nature, que son las revistas más top, donde tú aquí publicas acá, por ejemplo, en esta revista publican gente que obviamente es muy buena y siempre está en la cresta de la ola, en el top. Por eso, resumiendo, cuando hablo de una revista Nature o Science, no es solo una revista, son las revistas más prestigiosas. Entonces, más o menos claro lo que pasa con el DNA mitocondrial materno y todo esto, ¿ok? Aprendí con ustedes también, fui más profundo, y aquí les traigo la respuesta que es la que acabamos de ver. ¿Todo bien entonces? ¿Claro ese punto? Sí. Ok. Ahora deben estar viendo la presentación, ¿o no? No, tengo que dejar de compartir. Espérenme, tengo que dejar de compartir esa y compartir la otra ahora, para que sigamos con la presentación. Vamos acá entonces. Bueno, y como les decía entonces, ya vimos todo lo que es la matriz, y en la matriz dijimos que estaba el DNA, y por eso tocamos el tema del DNA mitocondrial. ¿Ok? Dicho eso, aclarado el tema, aprendimos tanto ustedes como yo. Antes de siquiera comenzar a meternos más adentro del proceso de respiración celular en general y de la glucólisis primero, que es anaerobia, necesito una pregunta para ustedes para ir aclarando algunos términos. ¿Ustedes se manejan o recuerdan el término oxidación y reducción? ¿Se recuerdan? Oxidación y reducción. ¿Qué pasa cuando una molécula se oxida y qué pasa cuando una molécula se reduce? La que oxida es la que recibe electrones y la que se reduce es la que pierde electrones. Ok, eso había que aclararlo entonces. Es no en el otro sentido. La que se oxida es la que pierde y la que se reduce es la que gana. Sí, es que era de oxígeno. Sí, bueno. Entonces, si veamos un electrón como una pelota. No tengo una pelota por acá cerca, pero ok, tengo tengo esta goma. Esta goma es un electrón que yo tengo como molécula. Y yo te la tiro a ti, Pamela. La tengo y te la tiro. ¿Qué pasó conmigo? ¿Me oxidé o me reduje? Se oxidó, ¿Y tú? me reduje. Perfecto. Y esto se repite n veces durante el ciclo. Una molécula se va a oxidar, va a liberar su electrón y otra molécula lo va a recibir. Y así constantemente. ¿Por qué necesito aclarar esto? Porque es básico para entender todo el proceso que vamos a ver a continuación. Muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces. Haciendo esa aclaración, que es importante, vamos a seguir acá. Entonces, como bien dijimos, vamos a tener una molécula, un átomo, lo que quieras tú, en este caso es un átomo, donde vamos a tener que un átomo se va a oxidar
es decir, el electrón lo va a pasar y el otro se va a reducir. Esto, por favor, que no se lo olvide nunca más, porque es importante durante toda esta clase. Ahora, cuando hablamos de la función mitocondrial, se habla de un proceso de oxidación, en donde obviamente vamos a tomar, por ejemplo, una molécula grande, como la glucosa, y la vamos a llevar, una glucosa en donde obviamente tenemos una molécula de 6 carbonos que tiene enlaces químicos, pero como les dije, la célula no usa el enlace químico como tal, lo que usa es una molécula que va a ser derivada de ese enlace químico llamada ATP. Entonces, todo ese enlace presente en una molécula como la glucosa debe ser transformada a moléculas de ATP, que son la gasolina de la célula, la moneda de intercambio, como también se llama. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que las células van a pasar por un proceso llamado glucólisis. Si no hay presencia de oxígeno, es decir, la glucólisis es anaerobia, no usa oxígeno, en esta se va a degradar la glucosa a piruvato, y vamos a obtener aquí, de este proceso, podemos obtener ATP. Este proceso es ineficiente, no genera mucho ATP, por lo tanto, nosotros, los seres humanos, tenemos otro tipo de respiración en la cual, cuando hay presencia de oxígeno, nosotros podemos ir a lo que se llama la respiración celular. Entonces, resumiendo, vamos a tener una glucólisis que es anaeróbica. Glucólisis, ustedes, si ya vamos a la raíz de la palabra en particular, va a ser un rompimiento de la glucosa, y esta es anaerobia. Es decir, en este proceso no se utiliza oxígeno. Y ahora, en la mitocondria se va a realizar la respiración celular, esta es aerobia, y luego de llevar a cabo todo este proceso vamos a generar 36 moléculas de ATP. En cambio, en la glucólisis vamos a generar solamente 2. ¿Se pueden dar cuenta que es bastante ineficiente la glucólisis? Ahora, la ventaja es que la glucólisis se lleva a cabo en todos los organismos, sean anaerobios o aerobios. De hecho, los aerobios nosotros también la llevamos a cabo. El anaerobio también lo hace, pero el anaerobio solamente produce 2 ATP. Nosotros, gracias a las mitocondrias, esto va a ingresar a otro proceso, que es el ciclo, que lo vamos a ver a continuación, con imágenes y todo, donde vamos a finalmente a obtener mayor cantidad de ATP. Entonces, como les dije, la glucólisis se va a realizar fuera de la mitocondria, en el citoplasma o citosol, es bastante ineficiente y no requiere de oxígeno, es anaerobia. Y lo último que vamos a generar en la glucólisis va a ser el ácido pirúvico o piruvato. Luego, nosotros podemos seguir en el proceso, en el caso nuestro del ser humano, y este ácido pirúvico va a tener otro destino y se va a ir al ciclo de Krebs. Y luego, en el ciclo de Krebs, obviamente nosotros vamos a tener una serie de reacciones que vamos a ver paso a paso, en donde vamos a ir generando tanto CO2 y estos coenzimas que son transportadoras de electrones, que son el NADH y el FADH2. Pero vamos a ir paso a paso entonces. Dígame. Profe. ¿Sí? O sea, se entiende que la primera o la principal fuente de obtención de energía sería a través del ATP, ¿cierto? Al final nosotros vamos a usar ATP como combustible. Eso es tu producto final. Al final de todo este proceso yo requiero que haya ATP porque el ATP es la forma en que la célula trabaja. Esa es su moneda de intercambio energético, su benzina. Ya. Y a través de la glucólisis igual vamos a tener energía a través de obtención de dos piruvatos, ¿no? No de 2 ATP. Sí, cuando nosotros empezamos con este proceso, con la glucólisis, igual vamos a obtener ATP, pero solamente 2 ATP. Es muy poquito. Y si te fijas, ojo, estoy hablando por cada molécula de glucosa que ingresa al ciclo. Si esta glucosa ingresa acá por glucólisis, vamos a obtener solamente 2 ATP. O sea, en realidad se van a producir 4, pero al principio tú usaste 2 para comenzar el proceso, por lo tanto, neto, lo que tú vas a tener son 2 ATP. Si ese mismo proceso se sigue llevando a cabo por la mitocondria, al final vamos a obtener 36 ATP. Entonces, como te puedes dar cuenta, es bastante más eficiente usar la mitocondria en este caso y la respiración celular. Eso es. Y lo otro, profe, una consulta. ¿Sí? Que no entendí el piruvato como tal, o sea,
qué es lo que es como tal y a qué se dedica. Te lo explico enseguida porque acá tenemos la explicación, ¿ya? Dame un segundito antes Lo de llegar siento. allá, ¿ok? No te preocupes. Primero, esta que está acá, esta imagen me gustó bastante. Le vamos a explicar al compañero inmediatamente qué es lo que se refiere con el piruvato. Tenemos, de hecho, esas imágenes y acá tenemos otra, lo que está explicando el piruvato, pero no los vamos a adelantar. Quiero, para que ya vayamos más de a poco, ustedes saben, me gusta ir de a poco adentrándonos en el tema. Esto es del CAR, esta imagen me gustó bastante. Entonces, lo que nos muestra aquí, este es un paneo general, un resumen, con una sola imagen, donde yo creo que alguno de ustedes sería capaz de ayudarme a interpretar esta imagen. ¿Creen ustedes que me pueden ayudar? Porque así yo también después les refuerzo la idea. ¿Quién me puede ayudar? ¿Creen que son capaces de interpretarla? ¿Hay algún voluntario? ¿Me prefieren que lo haga yo? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí que lo haga yo o lo quieren hacer ustedes? Y, o sea, no... La flechita igual yo creo que ayuda, ¿no? Ya, pues dale, dale, tírate nomás si no te estamos evaluando, aquí no hay nada, quiero ver... O sea, es que yo creo que a través de cuando ingresa una glucosa, ¿Ya? esta pasa por un proceso de glucólisis, ¿Perfecto? en donde lo va a transformar en piruvato, ¿Eso es correcto? pero a la vez va a liberar una ATP digamos, afuera, lo va a dejar libre, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Y el piruvato va a pasar por dos procesos donde se va a fermentar. Perfecto. ¿Cuándo se fermenta? Cuando hay oxígeno ausente. Perfecto. Y también puede, ¿qué pasa? Y, o sea, y ahí va a ingresar a la ¿Qué es esto? ¿cómo se llama eso? Eso es, ¿Qué es esto al grandote? ciclo, ¿no? Ya, pero sí, está bien, perfecto. Ah, Ingresa pues el ciclo, ingresó pero ¿cómo se llama la esto mitocondria grandote? como Perfecto, muy bien. la ¿Cuál es mitocondria su como nombre, tal. perdón? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Yochua. Muchas gracias, Joshua. Eso es lo que queremos explicar y ahora lo voy a hacer yo, pero no lo podría hacer mejor que Joshua. Joshua tiene toda la razón, esto es general, pero esto quiero que ustedes lo recuerden para que no se nos olvide nunca más. Entonces, como bien dijo Joshua, vamos a tener una molécula de glucosa que va a realizar el proceso de glucólisis. Recuerden, por favor, en el citosol o citoplasma, ¿ya? Para que no se nos olvide. Y recuerden también que la glucólisis es bastante ineficiente. Entonces, vamos a tener la glucólisis. En la glucólisis se va a generar algo, que lo vamos a explicar a continuación, llamado piruvato. Luego, si nosotros estamos en proceso en una célula anaerobia, en un ambiente anaerobio, sin oxígeno, este piruvato va a pasar a un proceso llamado de fermentación que finalmente va a generar lactato, que para nuestra clase de hoy no nos interesa mucho esa parte, pero es bueno que la sepan. Pero por otro lado, si hay oxígeno presente, la célula sensa y dice, ok, tengo oxígeno. Esta ruta es bastante ineficiente. ¿Para qué? Me voy por acá. Entonces va a tener este piruvato que va a ingresar a la mitocondria. Este piruvato, si se fijan acá, vamos a entrar un poquito más en detalle. Este piruvato, luego de ser, fíjense acá, el piruvato es, pregunta, ¿es oxidado o reducido? Oxidado, Ok, ¿no? ok. ¿Está seguro? No. Tenemos un, tenemos un NAT-H y este NAT-H pasó a NAT-H+. No dije que estuvieran malos, estoy preguntando si está seguro, nada más. Para que aprendamos a interpretar esto. Se Este está era oxidando NAT-H. porque soltó electrones, se volvió más positivo. Perfecto, porque ¿cómo sabes que soltó? ¿Cuál es la clave? El H que Exacto, este era NAT y como este piruvato le regaló acá, este quedó como NAT-H. O sea, el compañero estaba en lo correcto, dudó un poquito, pero este se oxida. Libera hacia acá y lo toma, este NAT lo toma y por eso ya no se llama NAT, pasó a ser NAT-H porque el piruvato le compartió electrones. Muchas gracias. Luego de eso, nosotros vamos a generar algo llamado acetil-CoA. ¿Ok? Acetil-CoA. Y es el acetilcoenzimo A. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que hace? Y inició el proceso ¿De Krebs? Ingresa al ciclo de Krebs. Entonces, si yo en algún texto le pregunto,
¿El ácido pirúvico ingresa al ciclo de Krebs? ¿Eso es verdadero o falso? Falso todo el rato. Falso todo el rato, porque el que ingresa es el acetilcoenzimo A, no el ácido pirúvico o no el piruvato. El piruvato entra acá, pero luego tiene que pasar por un proceso en que se una una coenzima A y forma el acetilcoenzimo A. Y es este, y solo este, quien ingresa al ciclo de Krebs. Y fíjense, por favor, en todo este proceso que vamos viendo acá, vamos a empezar a generar ATP, vamos a empezar a generar NADH y FADH, que son los que en el futuro van a ir a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que son estos? Son coenzimas que lo que van a hacer van a transportar electrones. Pero más importante aún, cada uno de estos después va a ser sinónimo de molécula de ATP. Este NADH, al final de la clase vamos a ver que va a generar moléculas de ATP, y este FADH2 también va a generar moléculas de ATP. Vamos entonces al área chica. Frente a la pregunta, el compañero preguntó qué es lo que era el piruvato. Aquí lo que tenemos nosotros es una molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos. Luego, esta molécula es dividida en una molécula de 2, es partida en una molécula de 2, en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. ¿Ok? Y esto posteriormente es lo que va a dar origen al piruvato. Esto es la glicólisis más o menos en general, vista de una forma tratar de ser entendible. Entonces, una molécula de glucosa de 6 átomos de carbono, fíjense por aquí, entonces va a sufrir modificaciones que no vienen al caso ahora entenderlas, o sea, no vienen al caso ir más en profundidad. Quiero de nuevo lo más general primero. Entonces vamos a tener que, aquí va a ir una molécula de ATP, que va a ser, obviamente, va a perder un ATP, va a perder un fósforo y va a pasar a ADP. Recuerden eso, por favor. Entonces, por eso aquí, y después nuevamente, esta molécula de glucosa, para ser desdoblada, para ser separada, va a pasar por serie de pasos que nuevamente va a usar ATP acá, y va obviamente, en este primer paso, en el que la glucosa va a sufrir ciertas modificaciones, va a haber una pérdida de ATP, o sea, una inversión. Ellos tienen que usar ATP primero, ¿para qué? Con el propósito de después, en vez de tener una molécula, tener 2. Y después, finalmente, cuando tenemos 2 moléculas, la ganancia va a ser mayor. Porque por cada molécula de glucosa que entra acá, se va a dividir en 2. Estos 2 van a formar el piruvato, y al final de la glucólisis vamos a tener 2 ATP por este lado, y como aquí se está realizando lo mismo, vamos a tener 2 por este otro lado. Pero la ganancia neta, ¿cuál va a ser? ¿Cuántos ATP voy a ganar por la glucólisis? Aquí termino la glucólisis. ¿Gano 4 ATP o 2? 4. Gano 4, pero también, ¿qué pasó acá? Perdido. Por lo tanto, la ganancia neta de la glucólisis, ¿cuántos ATP son? 2. Solamente 2, porque al principio tuve que invertir. ¿Ok? Entonces, esto es lo que explicaba por qué era tan ineficiente. Pero vamos un poquito más en detalle. Todos estos pasos que están acá están en corto. Vamos al mayor detalle. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, si se fijan, está un poquito más complejo. Acá tenemos la glucosa. Entonces, la glucosa en el paso 1 va a requerir ATP para ser transformada a glucosa 6-fosfato. Entonces, ahí un ATP se gastó. Por otro lado, luego, esta glucosa 6-fosfato va a pasar a fructosa 6-fosfato, no hay ninguna inversión de ATP, no hay gasto de ATP, pero luego esta glucosa 6-fosfato va a tener que ser cambiada, perdón, esta fructosa 6-fosfato va a ser cambiada a fructosa 1,6-fosfato. Fíjense acá había un fosfato en el carbono 6, y acá además es 1,6-fosfato, es decir, va a meter otro fosfato en el carbono 1, y también va a mantener el del carbono 6. Pero aquí, si se fijan, hubo gasto de ATP nuevamente. ¿Me están siguiendo, verdad? Luego, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a seguir con reacciones. Obviamente aquí van a participar enzimas que no vamos a entrar en detalle ahora tampoco, pero lo que finalmente vamos a tener una molécula llamada gliceraldehyde 3-fosfato, que posteriormente va a seguir sufriendo modificaciones. Si se fijan, va a ser cambiada a 1,3 bifosfoglicerato, luego va a ser cambiada a trifosfoglicerato, si se fijan que bastante nombre y más complejidades, y finalmente vamos a tener esta molécula 2-fosfoglicerato, porque aquí ya obviamente la glucosa, si se fijan, ya fue dividida. Hasta aquí estaba una molécula de 6, pero aquí ya se dividió en 2. Por eso tienes este 2. Desde aquí hacia abajo el proceso se divide en 2. Esto. Por eso les dije, esta primero para que sea facilita y esta para complicarla un poco más. Entonces, hasta aquí
Está la primera parte, que la estamos viendo acá. Y luego, aquí viene la corte de la molécula. En vez de ser 6 átomos de carbono, se divide en dos moléculas de 3 átomos de carbono. Y luego, como pueden ver acá, sigue el proceso hasta generar el piruvato. Obviamente, en todo este proceso hay momentos en que tú debes invertir ATP, como los pasos que están acá arriba, y hay otros momentos en los que tú vas a estar generando ATP. ¿Ok? Y también vas a generar NADH. Lo importante de este proceso es, invertimos 2 moléculas de ATP, generamos 4, bruto, pero como invertimos 2, finalmente, al terminar el proceso, vamos a quedarnos con 2 moléculas de ATP neto, y por medio de este proceso también vamos a generar NADH, que lo veremos más importante, más adelante, que son lo que después se intercambiará o será traducido a ATP. ¿Clara la glucólisis? En rasgos generales, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se gana? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabe, profe? Se me olvidó un nombre, que es el que entra al ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama? Mira, primero tenemos el piruvato, quédate con el piruvato primero, ¿ya? Porque ahora vamos a seguir con el que viene. Lo importante es que en la glucólisis, ¿cuál es la última molécula que generas? Eso necesito que te quede ahora claro. ¿Cuál es? El piruvato. El piruvato, correcto. Y ahora vamos a ir a tu pregunta. Este piruvato, recuerden, por favor, de nuevo, ¿dónde se produce la glicólisis? ¿En el citosol o...? Citosol. Correcto. Citoplasma. En el citosol o citoplasma, exactamente. Entonces, estamos acá, como bien la compañera dijo, no me queda claro qué es lo que entra al ciclo de Krebs, y lo vamos a ver ahora. En la glucólisis generamos piruvato. Pregunta, ¿el piruvato entra al ciclo de Krebs? No. No, correcto. Entonces vamos a tener este piruvato que está en el citosol, fíjense por favor esta imagen, pero debe ingresar a la mitocondria. Y este piruvato, para ingresar a la mitocondria, si se fijan acá, este piruvato va a pasar por acá y va a actuar una coenzima A, y se va a unir a este piruvato. Y en este momento va a haber una descarboxilación. ¿Por qué? Aquí tenemos 3 átomos de carbono. ¿Cuántos tenemos acá? 2. 2. Por lo tanto, hay un átomo de carbono que fue sacado y eso va a producir CO2. Y vamos a quedar entonces con una molécula de 2 átomos de carbono más la coenzimo A que está acá, y esa molécula se llama acetilcoenzimo A. Y es esa quien va a continuar el ciclo de Krebs. ¿Respondida la pregunta? Sí, profesor, gracias. Perfecto. ¿Me van siguiendo entonces? ¿Alguna duda? Porque se va a poner más entretenido ahora. No hay dudas. Sigamos entonces. Profe, Dígame. entonces el piruvato cuando entra llega una coenzima y ese saca un carbono. No, la coenzima está dentro de la mitocondria. El único que entra es el piruvato intrazónico, que es un transportador. Y aquí recién se mete la coenzimo A que estaba dentro de la mitocondria. Ya. Y aquí, si te fijas, aquí la coenzima viene, se une el piruvato a esta flecha grandota, que obviamente aquí también hubo un proceso de eliminar un carbono, y por eso lo tira hacia acá. Por eso de 3 carbonos pasamos a 2 carbonos. Y 2 carbonos más esta coenzima de acá va a formar el famoso acetilcoenzimo A, que va a ingresar al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido tricarboxílico. Profe, Y aquí está, digamos, o sea, en el esquema anterior aparece 2 piruvatos, o sea, 2 piruvatos entran. siempre recuerda, si bien en nuestra clase de hoy nosotros no vamos a preocuparnos de la estequiometría, porque no es el fundamento de toda la clase que quiero que aprendan, pero lo importante es que tengas claro que son 2 piruvatos, porque recuerda que por cada molécula de glucosa se generaron, aquí se partió la molécula de glucosa, y finalmente tú generaste un piruvato por acá y un piruvato por acá. Entonces, frente a No, tu pero mi pregunta sí. es que entran los 2 al mismo tiempo. No, entran Ya. uno por uno. Sí. ¿Ok?
Eso es lo importante entonces. Va el piruvato, ingresa y seguimos con el proceso. Y después nosotros vamos a ir al ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, en donde van a haber una serie de reacciones que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Este se llama ciclo porque principalmente, obviamente, parte con una molécula y sigue todo el ciclo y termina con otra. Esto está muchos nombres, por favor, no se me asusten. Voy a decirles qué es lo que quiero que nosotros nos quedemos con esto. Entonces, vamos a tener nuestro acetil-CoA. Y dijimos que este va a ingresar al ciclo de Krebs. Este acetil-CoA viene, y si se fijan acá, aquí está el acetil-coenzimo A, y se va a unir al, ¿cómo se llama acá? Oxalacetato. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que se va a unir el oxalacetato, que son 4 carbonos, se va a unir con el coenzimo A, que ¿cuántos carbonos eran? Acetilcoenzimo A, ¿cuánto era? 2. 2, y va a formar el citrato. Pregunta, ¿qué pasó con la coenzimo A en este ciclo? ¿Se mete en el ciclo o sale del ciclo? Sale, bueno. Sale del ciclo, correcto. La coenzimo A no participa, aquí se libera. Entonces funciona como una especie de transportadora. No es una transportadora, principalmente él lo que hace, él va a ir añadiendo fosfato o quitando fosfato. Transportadora es principalmente el NADH y el FADH son los transportadores de electrones. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a tener que acá el acetilcoenzimo A va a interactuar con el oxalacetato y va a formar citrato. Pero la enzima, recuerden siempre que la enzima no forma parte del producto. Recordemos de la clase de enzimas que vimos. Entonces, genera la reacción y se libera acá y queda disponible para seguir cumpliendo con su función. Que eso no se devuelve nunca. Entonces, luego aquí van a ver que obviamente va a haber un paso de citrato a isocitrato. Fíjense por favor, y cada uno va a empezar a pasar por cada uno de estos estados. Pero ¿cuáles son importantes? Por ejemplo, aquí no pasa nada en particular, nada interesante. Obviamente pasan cosas. Cuando tenemos un citrato pasamos a isocitrato, es un isómero, hay un pequeño cambio en la conformación, pero no más que eso. Pero por ejemplo, aquí ya tenemos un proceso en el que vamos a tener una generación de NADH, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una enzima que va a ser la isocitrato deshidrogenasa, va a remover hidrógeno, y entonces vamos a empezar a formar algunas cosas que nos importan. Y aquí tenemos la primera formación del NADH. Por acá también vamos a formar NADH, en este paso que está acá, cuando pasamos nosotros de el Z-glutarato a succinato. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos viendo en general, en que en este ciclo vamos a obtener moléculas que son importantes, y estas moléculas se le llaman transportadoras, coenzimas, como son el NADH, que vamos a obtener en este proceso, NADH vamos a obtener aquí también, y acá al final, cuando vamos a ir desde malato deshidrogenasa a pasar a oxalacetato. ¿Por qué quería reforzar eso? Y también acá refuerzo el FADH. Lo fundamental del ciclo de Krebs es que vamos a tomar la molécula que ingresó, el acetilcoenzimo A, y por medio de una serie de reacciones químicas, ya sea de disminuir o de ir disminuyendo el tamaño de la molécula, porque por ejemplo dijimos que el acetilcoenzimo A tenía 2 moléculas de carbono, se unió al oxaloacetato con 4 moléculas de carbono para tener 6. Pero luego ustedes verán que a medida que se va avanzando por el ciclo, se van perdiendo, en algunos momentos se van perdiendo esos carbonos. Y recuerden, por favor, que cuando perdíamos carbono, lo vimos acá, cuando perdíamos una molécula de carbono, este carbono iba a formar parte del CO2. Y aquí también está pasando lo mismo. Entonces, vamos a tener acá una molécula de 6 carbonos, acá vamos a tener la misma molécula simplemente cambiada por isocitrato, es decir, es un isómero, un cambio conformacional, pero fíjense por favor acá llegamos a una molécula de 4 carbonos, y así vamos a ir con el proceso. Fíjense por favor que aquí nuevamente seguimos siempre con, voy enseguida, 4 carbonos, hasta que de nuevo nosotros volvemos a iniciar el ciclo acá y comenzar nuevamente. Dígame. ¿A qué se debe que ingrese de nuevo al ciclo la coenzima?
La coenzima, como toda enzima, siempre está presente, y recuerda que lo vimos en las clases anteriores, la coenzima tiene que actuar, cumple su función y se queda ahí disponible para realizar otra función. Siempre está ahí disponible para continuar con el proceso. Recuerda, por favor, que siempre esto trata de explicártelo y te lo separa en pasos para que nosotros lo tratemos de entender. Pero esto es un todo, es un continuo que no está deteniéndose. Nosotros lo hacemos en pasos y vamos haciendo este paso cortito que de aquí entra y luego se traspasa acá y se libera acá, etc. Pero es un continuo, ¿ya? Entonces, recapitulando con el ciclo de Krebs, vamos a tener una molécula grande que ingresó primero en la glucólisis, se dividió la glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. En la glucólisis vamos a generar el ácido pirúvico o piruvato. Este posteriormente va a ingresar a la mitocondria. En la mitocondria se une a la coenzimo A, generamos acetil-CoA, y este es quien ingresa y se une al ciclo de Krebs mediante la unión al oxaloacetato para formar un compuesto de 6 carbonos como el citrato, y luego este compuesto va a ir sufriendo distintas modificaciones, ya sea de cambios conformacionales o de eliminación de carbonos. Aquí eran 6, aquí ya van 4, fíjense por favor, y durante todo este proceso nosotros vamos a tener cosas importantes para nuestra respiración celular. ¿Cuáles son? La generación de transportadores de electrones, NADH, reducidos. Si se fijan acá el NAD estaba oxidado, pero luego pasa a ser reducido, captó electrones, y protones en este caso. Aquí nuevamente, generación de NADH, que son lo importante, generación de NADH. ¿Por qué recalco esto? Porque son los que van a producir en el futuro la mayor cantidad de energía. Y por otro lado también vamos a producir este otro que es el FATH2, que también va a ser transformado en moléculas de ATP. Por supuesto, entre medio, no deben olvidarse que también se va a producir CO2 por las descarboxilaciones. Recuerden que cuando cuando quitamos un carbono, vamos a tener la formación de CO2 porque el oxígeno va a estar presente. Por eso se va a unir al carbono y va a formar CO2. Pero eso es más o menos lo importante del ciclo de Krebs. Claro, entonces, quién ingresa y las cosas que finalmente vamos a obtener de este ciclo de Krebs. En particular, eso es lo más primordial. Esta es una tabla resumen. Esta está del Lodich, en particular. Ustedes saben, Lodich lo tengo en inglés, entonces principalmente la saqué como para que tengamos una idea. Espérenme un segundo, hay una pregunta aquí en el chat. Sí. Siempre que eso es importante que lo aclaremos ahora, por eso me quiero detener un poco acá y lo dije en un principio. Aquí el NAD se va a unir a esta molécula que viene acá, el isocitrato. Entonces, aquí va, obviamente, el isocitrato le va a pasar protones. Obviamente, entendamos, electrones. Entonces, por eso este NAD, que está acá, pasa a ser NADH. Por eso esa parte era importante que la tuviéramos clara, ¿ya, chiquillos? Que entendamos estas flechitas. Por eso acá también lo recalqué, cuando tenemos el acetil coenzimo A, aquí vemos que cuando viene a pasar a esta reacción, la coenzimo A sale, ¿ok? Queda fuera, no entra en el ciclo. Y aquí el NAD recibe electrones del isocitrato y por eso ya no se llama NAD, sino que pasa a ser NADH, que está en su estado reducido. Vamos a ver si hay otra consulta. La función del NADH y del FATH aún no la hemos visto, por eso no la has entendido, porque no la has explicado. Yo lo único que dije es que en este proceso en el que estamos viendo, lo importante es que en todo el ciclo nos va a importar que vamos a tener una molécula grande que va a pasar por distintos procesos y distintas reacciones, que va a ir ya sea descarboxilando la molécula, es decir, removiendo carbonos, o cambiando la conformación para luego volver al ciclo del oxaloacetato. ¿Y qué es lo único que dijimos acá del ciclo de Krebs y respecto al NADH y el FATH? Es que son moléculas que se van a generar en este ciclo. Los NADH reducidos y los FATH reducidos.
¿Qué es lo que hacen? Lo vamos a ver a continuación, porque todavía no lo hemos descrito. ¿Ok? Pero simplemente aquí en rojo yo estoy marcando la parte importante que nosotros debemos saber respecto a este ciclo. Y esto lo que quiere mostrar es principalmente lo que se genera, los resultados de la vía de la glicólisis y del ácido cítrico, o del ciclo de Krebs, que es lo mismo. Entonces, en la reacción ellos te explican que de una molécula de glucosa se generan 2 moléculas de piruvato, y que nosotros lo vimos. Lo vimos en las imágenes que acabamos de ver. Después estos 2 piruvatos van a generar 2 acetilcoenzimo A. Y a su vez ellos te explican cuántas moléculas de CO2 se producen, cuántas moléculas de NADH se producen y cuántas moléculas de FADH se producen. Es simplemente para que tengamos una idea de qué es lo que va pasando. Ya no vamos a entrar en detalle en la estequiometría, pero por favor recordando nuevamente, lo que se está produciendo en particular hasta este momento, lo que más nos importa, ok, CO2 se produce, pero obviamente sabemos que es un producto de desecho, pero es importante que sepan que se produce, pero tienen que enfocarse siempre en los NADH y los FADH, que son moléculas transportadoras de electrones que están en su estado reducido, es decir, que tienen alta energía y que después la van a liberar, que es lo que veremos a continuación. Pero yo quiero, esta imagen también está en el CARP. Esta imagen lo único que quiere demostrar es que, ok, ¿qué me puede explicar en corto qué es lo que significaría esta imagen? ¿Tengo algún voluntario? Ojo, no quiero que me digan completo de los pasos que vamos acá, porque a mí no me interesan esos pasos, pero mirando la imagen, ¿qué pasaría acá? ¿Cuál sería la conclusión de esta imagen en no más de 15 o 30 segundos? ¿Quién me puede ayudar? Que a través del ciclo de los ácidos grasos se forma el acetilcoenzima A, que posterior va a participar en el ciclo T. Ok, ¿y qué más? Hasta el momento está muy bien. ¿Y qué pasa con el lado derecho? ¿Qué es lo que hay en el lado derecho? ¿Qué son alanina y todo eso? ¿De dónde vienen? ¿Vale? Me explicaste muy bien el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Qué pasa? ¿No son proteínas? Las proteínas, perfecto. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que me pueden decir? Pues yo estoy hablando solamente de la glucosa. Y alguien me puede decir, oiga, profe, pero esto solamente pasa con la glucosa. ¿Qué es lo que nos dice esta imagen? Resumen. O sea, pero ¿por qué lo apuntan al acetil? Perdón, no te entendí. ¿Y por qué lo apuntan al acetil? ¿Y esa respuesta cuál crees que es? Que las proteínas también pueden formar piruvato. Ok, O sea, pero forman la Conjunto coenzima. de proteínas. sí, pero tiene que ver un poco con la mezcla de ustedes dos, la respuesta definitiva. Recuerden, ¿quién es el que ingresa al ciclo de Krebs? La El acetil. El acetilcoenzimo A. Entonces, esta figura, ¿qué nos dice? Que tanto la glucosa como los ácidos grasos, así como también las proteínas, van a generar como producto final, deben generar como producto final el acetilcoenzimo A, y no solamente eso, sino que tanto la glucosa, que es lo que estamos explicando para hacerlo en simple, como los ácidos grasos y las proteínas, al final van a ser degradados y van a ingresar a lo que se llama el ciclo de Krebs. Por lo tanto, por eso se los quería traer a colación, para que no malentiendan de que solamente la glucosa es la que va a pasar por este ciclo. También los ácidos grasos y también las proteínas. ¿Quedó claro con esta imagen, verdad? Quedó más claro con sus palabras, pero sí. Ok, pero bueno, esa es la idea. Cuando les preparo la clase, tratar de decírselo con mis palabras para que entiendan. Es lo que he tratado de explicar, y si tú me dices que te quedó más claro con mis palabras, está bien, porque es la idea, que yo te lo pueda aclarar. Entonces, tanto glucosa, ácido graso, como proteína van a ir finalmente al ciclo de Krebs. Pero como bien dijimos, antes de siquiera pensar en entrar al ciclo de Krebs, deben generar acetil-CoA, que es el que va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Ya? Y ahí está la explicación para ustedes si la quieren ver, pero ya se las di, así que no necesitamos verla. Esto es otro punto importante que nosotros debemos aclarar antes de continuar, que es el transportador interno de mitocondria, que tiene que ver con la lanzadera de malato aspartato. Ok, ¿en qué consiste esto? Esto lo vamos a dar una explicación aquí más clarificadora, porque cuesta un poco entenderlo. Nosotros vamos a tener una mitocondria interna. La mitocondria interna que vamos a tener acá
lo que tiene que tratar de hacer es incorporar los NAT hacia acá. Entonces, para eso, lo que va a hacer, va a tener que interactuar con otras moléculas. Entonces, lo que hace, vamos a tener el oxaloacetato en la parte externa, este es el citosol, esta es la membrana mitocondrial interna, la cual es impermeable a NADH, y esta es la parte interna. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el oxaloacetato que se va a unir, el NADH, que es lo que va a hacer aquí, va a regalar sus hidrógenos y va a quedar como NAD+, o por lo tanto se va a oxidar. Y esta oxalato va a ser oxidada a malato. La malato es la que es capaz de ingresar acá. ¿Ok? Luego, cuando ingresa acá, se produce otra reacción. Entonces ahora la malato libera un hidrógeno y se lo presta a este NAD que estaba en el interior y ahora generó NADH. ¿Les quedó claro, chiquillos? Es decir, si ven acá en rojo, esta membrana es impermeable al NADH. El NADH lo necesito acá adentro, pero no puede pasar. Pero dice la célula, ok, pero puedo hacer otra cosa, lo puedo hacer de forma camuflada. Entonces lo que hago, tomo oxaloacetato, este NADH le presta electrones acá, queda como NAD, fuera de la mitocondria, y esta molécula, oxaloacetato, ahora pasó a ser malato. Y el malato es capaz de atravesar por este transportador. Aquí está como malato. En el interior yo no soy capaz de atravesar directamente NADH, pero tengo NAD. Entonces ahora la molécula de malato le da los hidrógenos a este NAD y ahora se genera NADH. Y ahora en el interior soy capaz de tener NADH. ¿Les quedó claro ese paso? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Todo mal. Profe, quedé en malato. Ok, ok. Lo primero que debemos saber es, esta es la parte externa de la célula. Este es el citosol. Aquí está la membrana mitocondrial interna. Y como bien dice acá, fíjate por favor que lo pongo en rojo, la membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH. No lo permite pasar como NADH. Pero yo lo necesito acá adentro. Pero ¿cómo lo hago si no lo puedo pasar? Necesito formar NADH. Entonces, lo que hago, pero yo acá adentro sí tengo NAD. Entonces, lo que hago es, va a haber una molécula llamada oxaloacetato por fuera y yo la voy a transformar a malato. ¿Cómo? Por medio de una reacción que está acá. Entonces, este NADH pasó a NAD. Por lo tanto, este NADH, ¿qué es lo que hizo con esta molécula? La redujo, le dio los hidrógenos. Y ahora lo que va a entrar a la célula, aquí, esto es una proteína de membrana. La malato es capaz de ingresar. ¿Ya? La malato sí entra. Pero luego, esta malato va a ser cambiada de nuevo a oxaloacetato. ¿Ya? Y entonces, cuando esta malato viene acá, fíjate la flechita, y aquí entra un NAD. Pero ahora ese NAD se transformó en NADH. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó ahí? ¿La malato qué hizo? Se oxidó. La malato se oxidó y Le devolvió redujo. su hidrógeno. Correcto. Y ahora fíjate, tengo NADH. Ahora este paso debe seguir. Lamentablemente, en la célula no puede entrar oxaloacetato. Por eso no, porque la pregunta puede ser, profe, ¿por qué no entró oxaloacetato? No se puede, no es permeable a oxaloacetato, pero sí a malato. Por eso hizo este paso y lo hizo hacia acá y sigue. Pero ahora tiene que volver al ciclo. Entonces, aquí está oxaloacetato, no es capaz de pasar. Entonces aquí viene una enzima que transamina, es decir, le une aminoácidos y la transforma a aspartato. Y la célula sí tiene un transportador para aspartato, lo tira hacia afuera. Luego, para seguir con el ciclo, yo necesito ir a malato, pero no es posible ir directamente de aspartato a malato. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Tengo que ir de nuevo a oxaloacetato, tengo que ir de nuevo a oxaloacetato para reingresar en el ciclo. ¿Quedó un poquito más claro? Sí. Ok, entonces ese es un tipo de lanzadera que se produce, que se llama lanzadera de malato aspartato, ¿ya? Y luego nosotros vamos a pasar a la famosa cadena transportadora de electrones. Y aquí viene la pregunta que va a ser respondida cuando la alumna preguntó que no le quedó claro el NADH y el FADH lo que hacían. El NADH y el FADH lo que hacen principalmente es ceder los electrones que tienen.
recordemos que ellos son moléculas que se oxidan y se reducen fácilmente. Entonces lo que hacen, van a tomar sus electrones, recuerden que el NADH se va a oxidar y va a quedar como NAD, y el FADH2 va a quedar como FAD. Entonces los hidrógenos, que por lo tanto, obviamente, ustedes como químicos saben que tienen electrones, van a ser transportados por esta parte de la mitocondria, que es la cresta mitocondrial, en particular por la membrana interna, donde hay diferentes proteínas que yo se las nombré al principio, diferentes complejos proteicos que están acá. Entonces lo que van a hacer estas moléculas, el NADH y el FADH, van a entregar sus electrones a esta que es la cadena transportadora de electrones. ¿La han escuchado alguna vez? De escucharla, sí, de acordarse. ¿No? ¿No se acuerdan? Cosas. ¿Alguien sería capaz de explicarme esto? ¿Ayudarme? Obviamente sin ningún compromiso, solamente para ver si más o menos se recuerdan. ¿Qué pasaría acá? ¿Alguno tiene algún recuerdo? Si no, lo explico yo enseguida, para no complicarlo. Pero cadena transportadora de electrones se refiere a los iones que están afuera, ¿no es cierto? La cadena transportadora de electrones se refiere a cómo los electrones van a ser transportados entre una parte de la cadena hacia otra. Y los electrones precisamente están adentro, no están afuera. Aquí estamos dentro de esto es la membrana todo esto es la mitocondria, ojo. Este es el espacio mitocondrial, esta es la membrana interna de la mitocondria. Y aquí está la matriz, si te fijas. ¿Ok? Es un poquito complejo, así que voy a proceder a explicarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a venir las moléculas transportadoras de electrones, el NAD y el FAD, que están acá abajo, y van a pasar sus electrones, como pueden ver aquí, a estos complejos proteicos, de los que tenemos varios complejos acá. Nosotros podemos ver que tenemos el complejo número 1, que está acá. Tenemos otro complejo, el complejo número 2. Tenemos el complejo 3, complejo 4, y también vamos a tener participando algunas coenzimas como la coenzima Q y el citocromo C oxidasa. Fíjense por favor, y también vamos a tener una ATP sintetasa, que es la que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Les traje esto que me parece más entretenido. Esto que ustedes ven acá es cómo estas moléculas son transportadas desde zonas de alta energía, entiéndase por alta energía, acá, a zonas de baja energía. Por favor, quiero que entendamos esto como una pelota. Si yo estoy aquí al final, esto es una escalera. Si yo estoy acá y tengo una pelota y la voy a hacer caer, ¿qué va a pasar con la energía? Aquí va a ser energía potencial. ¿Qué va a pasar con la energía? ¿Cómo se llama cuando empieza a moverse? ¿Se recuerdan energía? Energía cinética. Energía cinética. Si yo tengo una pelota acá y esta pelota bajo a este nivel y a este, ¿qué pasa cada vez que baja de nivel? ¿Consume energía o libera energía? Libera energía cinética. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que pasa acá, estos son cada uno de los componentes que están acá. Entonces, lo que va a pasar es que el NADH va a entregar sus hidrógenos a uno de estos componentes, al complejo 1. De hecho, esta imagen está mala. Esta imagen no está correcta. Lo va a entregar al complejo 1. Y el FADH lo va a entregar al complejo 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y fíjense acá, por favor, y aquí lo demuestra claramente. El NADH que está acá va a ser entregado al complejo 1. Y el FADH lo va a entregar a el complejo 2, por así decirlo, la coenzima Q. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, después, estos electrones se van a ir moviendo desde donde tienen más energía hacia donde tienen menos energía. Por lo tanto, van a ir consumiendo energía en el proceso o liberando. Si yo voy de aquí a acá, ¿voy liberando o consumiendo energía? Liberando. Liberando energía. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas moléculas no solamente van a aceptar esto, también son canales, en donde en estos canales, por ejemplo, cuando vamos a hacer el paso cuando va a aceptar estos electrones, la energía que se libera al pasar de un mayor energía a una de menor energía va a ser utilizada para, fíjense por favor, mover protones en contra de su gradiente hacia afuera. ¿Se dan cuenta acá? De nuevo,
el NADH y el FADH van a llegar a la cadena transportadora de electrones. Estos electrones van a ir pasando desde zonas de mayor energía hacia menor energía, cual si fuera una escalera. Sin embargo, el NADH va a entrar en un complejo anterior que el FADH. Como resultado, al final del proceso, el NADH va a generar 3 moléculas de ATP y el FADH, por cada FADH que ingresa, va a generar 2 moléculas de ATP. Y esto, por eso es importante que vean en esta imagen que uno ingresa en el primer complejo y otro ingresa en el segundo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando después ellos van tirando hidrógeno hacia afuera, estos hidrógenos en algún momento se tienen que devolver. Y como el FAD ingresó en un complejo más tardío, la cantidad de ATP que va a producir es menor. ¿Claro? Yo sé que este tema es un poquito complejo. ¿Está claro hasta el momento? Ay, es como que quiere la cosa. Sí, yo sé que este tema es complejo, se lo dije en un principio. Déjenme ver por acá. Profe, ¿quién me pregunta? Más o menos, ok. Entonces, vamos a tratar de darlo la última explicación. Permítanme que me está preguntando por acá. Este tema es un poquito complicado. Para mí está errónea porque simplemente porque te está diciendo, para mí el NADH, este es el primer complejo. El NADH debería ingresar acá y el FADH acá. Esa es la única diferencia. Los citocromos están bien, pero la diferencia está, y por eso lo estaba haciendo con esto, es que el NADH va a ingresar en una parte, y fíjense, el FADH no ingresa aquí, sino que ingresa acá. Por lo tanto, eso hace que al final de todo el proceso, lo que quiero que se queden es que por cada NADH que ingresó, va a generar 3 ATP. Y por cada FADH que ingresó en el complejo secundario y no aquí, significa que perdió la posibilidad de ganar un poquito más. Entonces, por cada FADH2 que va a entrar a la cadena transportadora de electrones, va a generar 2 ATP. ¿Ya? Entonces, como bien dice acá, este es el proceso en el cual el FADH y el NADH, que son las transportadoras de estos electrones, van a venir acá. En las crestas mitocondriales van a haber estas proteínas, estos complejos proteicos, que van a sufrir procesos de oxidación y reducción, y ustedes ya saben que una molécula se oxida mientras la otra se reduce, y entonces los electrones van a ir pasando de aquí a acá, de aquí a acá, acá, acá. Y eso mismo, para que lo entiendan mejor, yo lo hago con esta escala, para que sepan que es de mayor energía a menor energía. Y en cada uno de esos procesos se va liberando energía, en la cual parte de esa energía va a ser utilizada para que esta proteína, este complejo proteico, envíe fuera protones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que esta parte de la célula, de la mitocondria en particular, va a estar más concentrada en cuanto a la cantidad de protones que la parte interna. Por lo tanto, va a haber un famoso gradiente. ¿Cómo se llamaba ese gradiente? Un gradiente de concentración. ¿Sí? Y también recuerda que cuando tiramos más cargas positivas, son iones, hacia afuera, también acá adentro va a haber otro nombre, que no solamente gradiente de concentración, tenía un otro nombre cuando hay dos, una es concentración y otro tiene que ver con carga. ¿Te recuerdas por casualidad cuál era ese nombre? Gradiente también, pero era, si está involucrando cargas y concentraciones, se llamaba. Vamos, yo sé que ustedes saben. Vayan, Tiene que ver tírense. con polo, ¿no? No, ¿No? pero recuerden cuando aquí hay alguien participando. ¿Qué me dice por acá el compañero? Electroquímico, muy bien. Y no es compañero, disculpe, señorita Astrid, muy bien. Eso es el gradiente electroquímico, porque no vamos a tener solamente, es correcto cuando la compañera dice que hay una gradiente de concentración, sí, porque está más concentrado aquí que acá, pero a su vez, como estamos tirando hacia afuera en contra del gradiente y gastando la energía que utilizamos acá, en este traspaso de electrones desde acá hacia abajo, como estamos gastando energía, vamos a estar tirando protones, es decir, cargas positivas acá. Como resultado, esta parte del espacio que está entre las dos membranas de la mitocondria va a quedar más cargado positivamente y a su vez más concentrado de protones, y aquí va a estar más cargado negativamente. ¿Qué va a pasar entonces?
Estos ahora quieren atravesar directamente por este lugar, que es la ATP sintetasa. ¿Por qué quieren atravesar? Por dos consecuencias. Uno, están más concentrados, es decir, se van a mover a favor de su gradiente de concentración. Y dos, a su vez, acá está más negativo, por lo tanto van a ser atraídos por las cargas negativas. Es decir, y van a atravesar hacia acá. Y esto es sumamente importante porque esta proteína que está acá es un canal, pero esta se llama la ATP sintetasa. Por lo tanto, ¿quién me puede explicar en esta imagen qué es lo que hace la ATP sintetasa? ¿Hay algún voluntario? Ahí viene uno. ¿Forma ATP o no? ¿Sí? ¿Cómo? De ADP ¿Sí? con la obtención de del hidrógeno en este caso, ¿Ya? Como que forma la ATP, ¿o no? ¿Ya? ¿Pero cómo se forma el ATP? ¿Qué es lo que es el ATP? ¿Cómo lo forma? cada vez que pasa un hidrógeno por este canal, se forma el ATP, Ya. por como el movimiento que hace. Eso es correcto. Y eso lo quiero asimilar en esto que tengo acá, como si fuera una presa. ¿Ustedes saben cómo funciona una represa? Fosforilado al ADP. Exactamente, sí, le agrega un grupo fosfato al ADP y así forma el ATP. Eso es correcto. Entonces, vamos entonces para acá. Resumiendo lo que decía el compañero, que está muy bien y complementando con su compañera, es que vamos a tener estos hidrógenos y van a pasar rápidamente por acá. Y cuando pasan por acá van a generar energía. Esto es similar a lo que pasa en una matriz que lo voy a explicar a continuación. Entonces vamos a tener el ADP, dos fosfatos, más el ATP, perdón, más el fosfato que está acá, y de esa forma vamos a nosotros a generar el ATP. Usamos la energía motriz. Esto se le llama energía protón motriz, se le llama. Entonces, estos protones que están acá, que estaban muy concentrados acá afuera y que además acá adentro estaba negativo, por lo tanto eran sumamente atraídos por la parte interna, pasan rápidamente por este lugar. Y lo hacen, y esa ATP sintetasa lo que hace precisamente es producir ATP. ¿Y por qué digo que esto lo podemos hacer de esta forma también, para que quede más clarificado? Tenemos los complejos proteicos, que como dijimos, cuando nosotros estamos pasando desde una zona de alta energía a baja energía, te estamos liberando energía. ¿Para qué podemos usar esa energía? Para hacer pasar los protones hacia afuera, en contra del gradiente. Y fíjense por favor acá, están muy concentrados los iones protones, los hidrógenos acá afuera. Entonces, tenemos dos cosas favorables, una mayor concentración de hidrógeno y a su vez acá adentro va a quedar más negativo. Como resultado, pasan rápidamente, ¡pum!, generando una fuerza motriz en donde vamos a tener el ATP que se va a unir a un fosfato usando esta energía que aparece rápidamente y vamos a generar el ATP. ¿Y esta qué lo hace? La ATP sintetasa. ¿Por qué se parece a esto una represa? Ustedes saben que cuando tenemos una presa, una represa lo que generalmente tenemos que hacer es poner el agua en una altura mayor, una gran energía potencial, y acá abajo vamos a tener los generadores. Dicho de otra forma, vamos a tener el agua acá, y acá están los generadores, las turbinas. Vamos a hacer que el agua pase rápidamente. Mi agua va a ser mis protones, van a pasar rápidamente, y cuando pasan rápidamente, mueven. Esta es mi ATP sintetasa, mueve el generador, y el generador va a producir, en el caso de la represa, electricidad, y en el caso nuestro vamos a producir ATP. ¿Qué les parece? ¿Les quedó clarito con la explicación? ¿Lo puedo explicar de nuevo? Ok. Por favor. Sí, ningún problema. Vamos a hacer el descanso enseguida porque aquí terminamos. Entonces, permítanme terminar con esta imagen, que aquí nosotros terminamos con mitocondria. Entonces, ¿qué parte necesitan, qué parte no les quedó clara? Esa imagen, no, la otra. ¿Esta? La otra, ¿Esa? esa. Ok. Esto lo único que hace es tratar de mostrar esta imagen, en donde nosotros tenemos complejos proteicos. Y estos complejos proteicos van a ir siendo oxidados y reducidos con los electrones. Electrones están aquí, van a pasar acá, 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 acá. Y como dijimos, eso va a ser de una zona de mayor concentración, o perdón, de mayor energía hacia una de menor. Como resultado de esto, en cada uno de estos pasos se va a liberar energía. Esa energía que se libera sirve para usar estos complejos proteicos para
enviar protones fuera de la célula en contra del gradiente de concentración. Por eso gastan energía y los tira hacia afuera. Una vez que se concentran acá afuera, dada la concentración es más alta y dado que aquí también va a haber una carga ligeramente negativa, estos van a volver fácilmente por este canal, esta proteína que forma un canal, la ATP sintetasa, y van a atravesar la membrana rápidamente. Y al atravesar eso van a generar energía que permite transformar este ADP, lo va a juntar con un fosfato y va a generar ATP. ¿Por qué le traigo la represa? Porque tratar de entender que como una represa lo que hace es colectar el agua, acá abajo estarían las turbinas, esta agua va a bajar muy rápido y va a hacer funcionar las turbinas. Permítame, por favor, que nos hagan este otro ejemplo un poquito más claro. Entonces, vamos a estar todos nuestros hidrógenos concentrados acá, con una alta energía potencial, vamos a abrir el canal, la ATP sintetasa se abre y van a empezar a pasar rápidamente. Y van a llegar acá y obviamente van a generar, en el caso de la represa, energía, y en el caso nuestro, en nuestras células, van a generar ATP. ¿Hay alguien que estaba preguntando por ahí algo? Simplemente está dentro de la célula. Está dentro de la célula simplemente el ATP. Por eso te digo que hay cosas que que están pasando en continuo. El ADP está dentro de la célula. Siempre nosotros tenemos un intercambio de ADP y ATP. Ahora, una cosa importante es una pregunta para ustedes en realidad. Finalmente, con esto terminamos. ¿Por qué se llama respiración celular? Porque forma CO2 también en su producto, entonces ocupa oxígeno, Ocupa forma oxígeno. CO2. Ocupa oxígeno, eso es lo que quiero que me diga. Ocupa oxígeno. ¿Y para qué ocupa el oxígeno? Y con esto terminamos. ¿Qué función cumple el oxígeno acá? Y está en esta imagen. Transportar. Sí, pero más que transportar tiene otro nombre. Los electrones que van acá, pasando de un lado a otro, ¿hasta dónde llegan? Hasta este complejo, lo cromo A3. ¿Y después qué pasa con eso? ¿Quién es el último aceptor de los electrones? Ojo, los electrones no pueden quedar dentro de la célula acumulándose como locos y generando un desbalance físico-químico. ¿Qué pasa con esos electrones? ¿Quién los capta? La El bolita azul. oxígeno, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo El que forma? oxígeno. Ahí está el dibujito. ¿Qué es lo que forma? Una molécula de agua. Una molécula Agua. de agua. Perfecto. Entonces, el único rol, pero el más importante de todo este proceso, es que el oxígeno es el último aceptor de electrones. Es el último aceptor de electrones de esta cadena. Y, obviamente, se combina con protones que quedaron en el proceso y va a formar la molécula de agua. Y por ahí estaríamos terminando con respecto a mitocondria. Tenía razón, era un poquito denso el tema, ¿verdad? O no tanto, no tan grave. Mucha información. Pero les quedó un poquito claro, ¿se acordaron de sus clases? ¿Pudieron entender más o menos cómo va el proceso? Sí. Bueno, esta imagen me encantó, sí me costó encontrar algo entretenido y esto es muy explicativo, así que por favor véanla de nuevo, bueno, y ahí repasen en sus casas, si tienen dudas lo podemos conversar. Por el momento, además había un compañero o compañera, no recuerdo, que estaba un poquito cansado o cansada, entonces vamos a tomar el descanso ahora y volvemos en 10 minutos para continuar con lo que corresponde. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. Ya. ¿Quién me habla? ¿Sí? ¿Alguien me habla? ¿Pamela? ¿Nadie? No, dije que sí. Ah, ok. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ok, ya, vayan a tomar el cafecito entonces, 10 minutitos más, volvemos y voy a detener la grabación por el momento. Nos vemos, chiquillos, que estén bien, descansen. Nos vemos, profe. Nos vemos. Ok, bueno, ya tuvimos un pequeño descanso, al menos yo me tomé un cafecito, espero que hayan estirado el cuerpo y vamos a comenzar con la segunda parte, no queremos tomar mucho tiempo, quiero simplemente comenzar dando algunos servicios de utilidad pública, más que nada son unas pequeñas sugerencias, revisé todas sus tareas, ya les envié las notas, algunas cosas. Chiquillos, tienen que hacer un pequeño un cambio de switch entre lo que era el colegio y la universidad. ¿Por qué lo digo?
por ejemplo, habían algunos que entregaban trabajos, por ejemplo, no se justificaba la escritura, no es llegar y entregar un trabajo, en algunos se notaba que era como solamente copiar y pegar sin hacer un mayor análisis, así que para que tengan un poquito, se fijen un poco en eso, porque les puede pasar la cuenta en el futuro. El primer trabajo que hicieron, pero como les digo, si bien era simple, todos lo sabíamos, estaba dentro del libro, simplemente buscar y todo, pero en algunos casos me daba cuenta que empezaban a incluso no ir al punto. Cuando les pregunto sobre una gran positiva o gran negativa, ¿cuál es la básica respuesta a eso? ¿Quién me la puede decir? ¿Qué es una gran positiva y gran negativa? Y hasta el nombre lo dice, sin entrar en mayores detalles. Si yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre gran positiva y gran negativa? Y de hecho hay un nombre de una tinción. ¿Cuál sería? Que una se tiñe y la otra queda transparente. Perfecto. Con eso estamos al otro lado. No queremos más explicaciones. Con eso estaríamos bien, no habría, pero de pronto me daba cuenta que obviamente se sacaba de algún libro y empezaban a escribir que los mucopolisacáridos, que aquí, que allá, y un montón de explicaciones. Y Pero lo más es que importante, no se explicaba. también iba importante lo del LPS, pues. Sí, sí, Era- está bien. No estoy diciendo que no es importante, ojo, no me malinterpretes. Pero si yo te estoy preguntando eso y dentro de tu explicación de 7 líneas, en ninguna me dices que una se tiñe por la tinción de Gram por esto y la otra no, ¿me hago entender? Todo lo otro está bien, pero entre paréntesis está por además si no me explicas lo puntual. ¿Me hago entender? No significa que esté mal, pero significa que no respondiste en parte a la pregunta. A eso iba. Es un ejemplo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta en las cosas que tengan que hacer. Y también en respecto a la justificación, por ejemplo, algunos mandaban solamente el Word y lo escribían y yo recomiendo justificarlo para que se vea un poquito más ordenado. Es una cuestión de presentación, ¿ok? Obviamente los errores ortográficos todos los cometemos, pero también hay que tener un poquito de cuidado en eso, para que lo tengan más o menos presente, ¿ya? Esos son más o menos algunas consideraciones para tener en cuenta en el futuro. Vamos entonces directo a lo que nos compete ahora, al paper, ¿les parece? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo complicado? Al menos lo mandé en español para no complicarlo mucho la vida. ¿Qué tal les fue? Lo leyeron, me imagino. Me gustó Sí, más el del largo. corona. ¿Y por qué? ¿Este era en No español? sé, es que, no sé, como que se dedicaba, no había como mucha definición así como narrada, era como corta, preciso, conciso, y el otro era como que contaba, así como que se palabreaba, y este no. Ah, ok, te lo mandé así para que fuera más simple, pero bueno, era la idea no complicarlo. También tenía en inglés, de hecho los más modernos los tengo en inglés, pero de ese tópico, pero preferí mandarle en español para no complicarlo mucho. Sí, es verdad, había hartos nombres, sí, eso es lo que... Y por eso vamos a analizarlo ahora. Entonces, chiquillos, ¿qué consultas tienen para más o menos ir al área chica ya? Porque hay cosas que me importan y hay cosas que no me parecen muy importantes. Profe, yo tengo una duda. Partamos entonces. Yarela, cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? Lo que pasa es que en un principio habla de que cuando las proteínas se sobreexpresan por la ausencia de proteínas de adhesión, se produce lo que son las metástasis. Pero nombra las mismas proteínas de adhesión, o sea, por ejemplo, nombra que son las caderinas, las integrinas y otras más. Entonces, ¿cómo si estas son proteínas de adhesión a la ausencia de estas mismas se produce la metástasis? Eso como que no entendí, no me quedó claro. Ya, lo que pasa es que, bueno, en ese tema voy a tratar de explicar más o menos general porque vamos a tener la clase de Alemania con todos esos tópicos. Pero lo que sí te puedo decir es que, primero, lo importante es para todos que durante mucho tiempo se pensó que la matriz era solamente esto que soportaba y no hacía más nada, pero hoy en día a ustedes como farmacéuticos les importa mucho más en el ámbito de la regulación. Y se ha descrito hace no muchos años atrás, esto relativamente nuevo, es que la matriz extracelular cumple un rol en el cáncer. En particular, las células tienen una cierta adhesión y tienen una matriz que las rodea. Cuando estas proteínas son sobreexpresadas, cuando hay una mayor expresión, esto a veces favorece el cáncer. ¿Por qué? Porque la célula está acá y la matriz empieza a comprimir, y esa compresión que generan las células puede activar vías de señalización que después produzcan cáncer. Pero por otro lado, frente a la pregunta de la compañera, también se da que en algunos momentos estas proteínas se sueltan, y eso se le llama la transición epitelio-mesenquimal. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, tenemos el cáncer de mama.
Esas son dadas por células epiteliales, que están unidas. Estas células epiteliales luego cambian a una forma mesenquimal, es decir, una forma más alargada. Y para hacer eso, ellas se sueltan de las proteínas de adhesión. En vez de tienen que saber ustedes que esto lo vamos a ver en el futuro, pero las células epiteliales, una de las características que tienen es que están muy adheridas entre ellas, muy adheridas. Ya recuerden cuando hablamos de la piel y de los queratinocitos y todo el cuento, de las primeras capas de la piel, la epidermis. Entonces están muy adheridas. ¿Qué pasa aquí? En este momento, cuando hay este problema, en vez de estar muy adheridas unas a otras y a su vez con la membrana basal, se sueltan de esta parte y en vez de ser una célula epitelial, que es más poliédrica, se convierte en una célula alargada como un fibroblasto. Y entonces así comienza a viajar. Entonces uno de los primeros indicios de que una célula está haciendo el proceso de metastasis, está viajando desde un lugar a otro, es que tiene que cambiar de una conformación epitelial, por eso se llama transición epitelial mesenquimal, porque la célula mesenquimal es alargada y puede avanzar rápidamente. No sé si respondo a tu pregunta. Entonces por eso se da que las mismas proteínas de adhesión, recuerden siempre por favor, que las células nuestras son un exquisito sistema de regulación, es decir, algunos genes en algún momento por algún motivo se van a expresar o se van a dejar de expresar, y entonces ahí, si bien es un pequeño cambio, para la célula significa un gran estrés y puede generar cosas tan complicadas como el cáncer. Entonces, frente a eso es que las mismas células que permiten adherir, está bien la adhesión, pero cuando están muy adheridas no está muy bien, y cuando no están tan adheridas tampoco está bien. Eso es lo que le trato de explicar y lo que debo decir para que se quede con usted en su cabecita. ¿Ok? Ya, profe, gracias. De nada, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tenía una duda con la célula inflamatoria. ¿Ya? ¿Está? Lo único que tenemos que quedarnos con de lo que habla sobre eso es que se mueven por el citoplasma, hay una liberación de, creo que es de citoquina, creo que se llama, llama más célula inflamatoria y así se produce la inflamación. Sí. Ahora bien, si me preguntas con respecto a un paper que habla de matriz extracelular, lo que tú dices es más que suficiente y ni siquiera tiene mucha mayor relevancia en el sentido de que, ¿qué es lo que necesitas saber tú de la matriz extracelular? Si yo te pregunto a ti, fuera la evaluación oral, y te digo, ok, hábleme de la matriz extracelular, ¿qué me podría decir usted? ¿Qué es lo más importante que me podría decir? El medio donde coexisten las células dependen Perfecto. del tejido, Ya. dependen del pH, cómo sea el tipo de célula. Ya, perfecto. Y también que hay proteína, etcétera. Pero lo que tú preguntas es muy específico. De hecho, si vamos a la pregunta propiamente tal, esa pregunta es más de inmunología, porque estamos hablando de un sistema en el cual la célula va a ir a una parte de la célula, va a secretar citoquinas, va a permitir la inflamación, va a llamar más células. Está bien saberlo, pero en el ámbito de la matriz extracelular propiamente tal, lo que tú me dices es correcto y no necesito más que eso. Así que tú lo interpretaste bien. Todo el resto se complica mucho y no viene al caso, no viene al caso ahora. No digo que no sea importante, ojo, para que no me malinterpreten. Obviamente eso es sumamente importante, sobre todo cuando vas a hablar de inmunología y te van a pasar eso en detalle. Pero cuando hablamos de matriz, lo que tú me dices hasta el momento con ese tópico está bien. Dígame. Y otra cosa es que no sé si está bien esto con lo que me quedé en sí de la progresión del cáncer, que la MPS, cuando no son bien reguladas por las TIMS, pueden ayudar a la progresión del cáncer y la degradación de la matriz, el cual permite el movimiento de los endotelios, que serían las células epiteliales de los vasos sanguíneos. Perfecto. Que van abriendo camino a nuevos vasos sanguíneos para una metástasis y llegar a un nuevo tejido, ¿no? Sí, eso lo va a explicar muy bien el profesor desde Alemania, pero lo que tú dices es correcto. Lo que tienes que saber, sí, que en la matriz extracelular está importante, hay proteínas importantes, proteínas estructurales, colágeno, elastina, etcétera. También hay proteínas de adhesión, que me imagino que les quedaron más o menos claras, fibronectina, laminina, pero también esta matriz está en constante reorganización, y ustedes bien lo manejan y tú lo puntualizaste. Entonces, para eso hay metaloproteinasas, y está también las TIMS, las inhibidoras de las metaloproteinasas. Entonces, en una de las imágenes que de hecho ellos muestran acá muy bien, permíteme, este es mi paper, vamos viendo acá,
Ah, perdón, tengo que compartir primero. ¿Dónde estamos? No lo estoy viendo solo yo. Discúlpame. ¿Dónde está el paper que estoy viendo ahora? Aquí está. Entonces, ¿dónde está esa imagen? Vamos más abajo. Aquí tenemos. Entonces, finalmente lo que tú tienes que saber acá es que estas metaloproteinasas obviamente van a estar siempre reorganizando la matriz extracelular, ya sea se va a estar produciendo matriz o se va a estar degradando matriz. Y esto es un sistema que está obviamente regulado ya sea por las metaloproteinasas, pero estas también a su vez van a estar reguladas por las TIMS. ¿Por qué esto es importante? Porque como les dije anteriormente, y como el profesor lo va a explicar desde Alemania, esto también hoy en día se están dando cuenta que la matriz no solamente es un sistema de soporte, sino que hay medicamentos que lo que tratan hoy es precisamente interactuar a estos niveles, a los niveles de las metaloproteinasas, ya sea inhibirla, o a nivel de los TIMS, para que precisamente no se produzca esta degradación, porque cuando tenemos un tumor, estas células tienen que escapar del tumor, y para escapar del tumor van a estar utilizando enzimas que van a reorganizar la matriz, van a generar, por ejemplo, colágeno. Se ha visto mucho que el colágeno es como una vía, es como una línea de tren. Entonces las células salen de este tumor y parten viajando por el colágeno cual si fuera una carretera, y está bien organizadita para que avancen. Y eso lo hace gracias a que hay cierta conformación que toma esta molécula de colágeno que permite que se avance en esa dirección. ¿Ya? ¿Una otra duda? Profe, una consulta. Sí, dígame. En una parte me menciona lo de matriz interterritorial. ¿Eso es lo mismo que matriz extracelular? La matriz interterritorial está principalmente dada, no es lo mismo, y eso se da principalmente en colágeno. Es una Sí, parte está muy en el castillo. específica, sí, es muy específica, y que en realidad esa parte no nos interesa de este paper, pero te lo voy a, que está aquí, la matriz interterritorial. La imagen, lo que quiero que se queden de acá, y por eso lo estamos discutiendo, es que finalmente, pregunta para usted, ¿todas las células tienen la misma cantidad de matriz, el mismo tipo de matriz o no? No. 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 Y uno de esos ejemplos es precisamente el cartílago, donde nosotros vamos a tener que en las células de cartílago se van a estar agrupando, aquí están las células de cartílago, que se llama condrocito, y fíjense por favor, van a generar una gran matriz, que es de color celeste. Y esa matriz no es la misma que va a tener una célula epitelial, no es la misma que va a estar en el hueso, y por supuesto no es la misma que va a estar en el cerebro. Es decir, cada tipo de célula va a tener una matriz extracelular, solo que le va a competir a ella. Esto ya es más histología, no nos interesa ir a lo que es la matriz interterritorial, pero es lo que queda entre los grupos isogénicos acá. Pero no viene al caso ahora porque no estamos en histología, ¿ya? Pero lo importante en lo que hay que quedarse es que todas estas imágenes son histológicas, principalmente la matriz que está acá no va a ser la misma que la que se generó en la figura rosada que está acá. ¿Se dan cuenta? Fíjense, por favor. Esto es lo que queremos mostrar. Aquí tenemos una imagen de piel. Acá tenemos la epidermis. Fíjense la matriz, cómo está abarcando por todo este lado y cómo se distribuye muy junto a las células. Por otro lado, aquí tenemos otra imagen de lo que es la tráquea, si no me equivoco. Claro, la tráquea, en donde podemos ver cómo también la matriz extracelular es diferente. Resumiendo, dependiendo del tipo de célula, la localización, la ubicación, no se le olvide nunca, por favor, que la matriz participa en varios procesos, y entre esos procesos tiene que ver con la diferenciación celular. Y la célula se va a ir a ese lugar cuando se está en desarrollo, se va a adherir y va a producir el tipo de célula de acuerdo a la matriz extracelular que esté presente ahí. Y obviamente, por supuesto, ayudada por las citoquinas, etc. ¿Ya? Entonces ahí no, por ejemplo, esto, nosotros no estamos en histología, yo no les voy a pedir nunca que me analicen esto, porque esto es histología. Pero simplemente es importante que sepan que cada tipo de célula va a requerir una matriz extracelular particular y única. ¿Ya? ¿Alguna otra? Dígame. Con respecto a la angiogénesis, nos ¿Ya? quedamos con que el proceso con el objetivo de desarrollo de vasos Sanguíneos. que nutren el tejido tumoral. Sí. Nada más que con eso. Sí, no, nada más. Eso, la Y angiogénesis. que profundiza mucho. Por ejemplo, también en la integrina profundiza demasiado en la integrina y al final...
Es como más la función de la integrina con lo que hay que quedarse, que más que las especificaciones que... Sí, sí, por supuesto. Lo que tienes que empezar a interiorizar algunos términos que te van a servir durante tu carrera. Angiogénesis, la nueva formación de vasos sanguíneos. Y en el cáncer es sumamente importante porque el cáncer es una célula muy maldita que lo que hace es secretar factores de crecimiento, en particular el factor endotelial vascular, el VEGF. ¿Para qué? Ellas están encerradas en un tumor. Déjame dejar de compartir mientras tanto, porque además alguien me está preguntando algo en el chat. Denme un segundo, que había alguien en el chat. Profe, entonces lo fundamental... ok, igual la idea es manejarlo todo, porque no te vas a leer solamente la mitad con respecto a lo del cáncer, también lo tienes que leer porque ahí hay cosas importantes. De hecho, lo más importante está ahí. Sin embargo, no vamos a entrar en mucho detalle, porque no viene al caso ahora. Además van a tener una clase, estoy respondiendo a una pregunta de un chico que me dice si lo del cáncer es importante. Sí, en el paper está todo importante, como cultura general, me hago entender. También lo veremos con el profesor desde Alemania, quien va a explicar todo lo que tenga que ver con eso, así que ahí vamos a estar más específicos, ¿ya? Ok. Entonces, eso es uno. Respecto a lo que les... ¿Cuál fue la pregunta? Que me perdí un poco leyendo el chat. La pregunta fue de las integrinas y todo eso, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Cuál fue la pregunta en particular? Disculpa que me perdí. Profundiza mucho en la integrina. Yo con lo que me quedé en que había una subdivisión alfa, beta, que son receptores de matriz. Ya, pero eso es importante que lo aclaremos. Qué bueno que me preguntes. Incluso ni siquiera me interesa que haya alfa, beta, gamma, porque no viene mucho al caso, pero la integrina, si yo te pregunto, ¿qué hace la integrina? En 30 segundos. ¿Se unen a algunas proteínas de matriz? Ni siquiera en el cáncer, ni siquiera en el cáncer, en general, porque la integrina está en todo tipo de células. ¿Qué pasa con la integrina? ¿Qué son las integrinas y qué es lo que hacen? Unen lo que es la célula matriz, unen el entorno con la matriz, célula matriz. Entonces, perfecto, tiene que ver con la interacción célula-matriz extracelular. Ok, muy bien, es una proteína. Que se hunden con el citoplasma de el citoesqueleto de la célula y matriz, entonces hay una conexión más grande. Ya, eso es lo importante de esa parte, que es lo que tú me estás diciendo. Incluso como tú bien dices, ni siquiera es tan relevante que hay proteína alfa, beta, gamma, eso se te va a olvidar pasado mañana. Pero yo quiero que de aquí a 3 años, cuando alguien te pregunte, ¿usted ha escuchado hablar de la integrina? Tengas que saber al menos que una proteína de membrana que permite la unión, ya sea hacia la matriz extracelular, no ya sea en un mismo momento hacia la matriz extracelular, entiéndase por eso, colágeno, glucosaminoglucano, lo que tú quieras, pero a su vez tiene un dominio que se une al citoesqueleto. Y eso es sumamente importante, Pamela, porque en base a eso la célula sensa. La célula se ha descrito que es capaz de agarrarse, porque la integrina es lo que le permite la adhesión con la matriz. La célula se agarra y de repente, por ejemplo, si se agarra a un lugar fuerte, genera ciertas vías de activación, y si se agarra un poquito débil, no son tan fuertes, y si la matriz es muy rugosa, la célula lo sensa. Es decir, la célula es capaz de sensar todo eso, y lo hace por esto, porque después de que la célula se adhiera a la matriz, recuerda que tiene un grupo que cruza la membrana y se adhiere al citoesqueleto. ¿Cómo se llamaba esa? Por medio de los puntos focales. Con puntos focales. Y se unía al citoesqueleto por medio de las, ¿cómo se llaman? Con T, ¿talinas? No, yo solamente me quedé con lo de los puntos nodales, puntos focales. Gracias a la no me acuerdo. La talina. Sí, la talina lo voy a anotar. Es que ve que hay un detalle importante, porque yo, por ejemplo, detalle no importante era lo de la beta-alfa. Yo puse sobre los puntos focales que gracias a los puntos focales uno regula la forma, el comportamiento de la célula, polarización, así es como la matriz se comunica. Eso que tú dices es fundamental, porque eso significa, aquí te está diciendo entre líneas, que es un sistema muy especial que te permite, imagínate que te está diciendo que te permite regular todo lo que tú acabas de decir, y eso lo hace gracias a la integrina. Por lo tanto, las integrinas son sumamente importantes en esto. ¿Ya? Entonces, eso más o menos quiero que se queden con esa parte. Así que por eso estamos aclarando dudas. Más dudas para ir guiando para dónde va la cosa. ¿Alguna otra consulta? ¿Las 6 familias de MMPS son muy importantes? No. ¿No? No, ya. No, pero tienes que saber, sí,
qué es lo que es una metaloproteinasa y cuál es su función. Pero O sea que está bien, pues enzima en forma simogena, pH neutro. Sí, y finalmente lo que busca es la reorganización de la matriz. No, por ejemplo, las 28 tipos de colágeno tampoco me interesan. No me hago entender, pero sí tienes que saber que hay colágeno y que el colágeno qué función tiene, que es importante. Recuerda que el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Organizan y fortalecen. Sí, perfecto. Pero como tú bien dices, veo que también están aprendiendo a leer paper. O sea, ok, en el momento en el que estamos no interesa porque además, incluso aunque tú te aprendas todas las metaloproteínas, a 1, 2, 4, 7, etcétera, y todos los colágenos, cuáles son estructurales y cuáles no, en 2 semanas más, de hecho, en 4 días no te vas a acordar. Y la verdad es que ni siquiera tiene sentido ahora. ¿Las MP degradan la matriz extracelular, verdad? Sí, las metaloproteinasas lo que hacen principalmente es eso, degradar la matriz extracelular. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ahora, aquí déjenme compartir esto con ustedes porque quiero yo ahora no hacerles preguntas, pero sí aclarar algunas cosas que creo que son importantes. Por ejemplo, esta imagen que está acá. Esta imagen es clave porque es la general, la que nos está diciendo los componentes de la matriz. Y esto ustedes lo deben saber. Entonces deben saber que la matriz está compuesta principalmente por proteínas estructurales, como las que hablamos, con proteínas especializadas, como la laminina, la fibronectina, que son proteínas de adhesión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es una proteína de adhesión? ¿Me pueden explicar, por favor? ¿Qué es eso? Una proteína de adhesión, ¿ok? ¿Qué significa? Una proteína de adhesión son las que se adhieren por ejemplo, hay proteínas de adhesión en la integrina, ¿o no? La integrina sí, pero en este caso las proteínas... Mantienen juntas, hacen uniones. Sí, estas están en la célula, pero por ejemplo la fibronectina, ¿qué es? ¿Qué es la laminina? La fibronectina y la laminina. La fibronectina aquí, la número 10. ¿Proteínas adhesivas fibrosas? Proteínas adhesivas fibrosas, por lo tanto, fíjense por favor, aquí son proteínas, no es lo mismo una proteína de adhesión, como se podría ser una integrina, que una proteína adhesiva. Es decir, esto es como una especie de cuenta de un collar, en donde lo que va a pasar en esta proteína de adhesión se puede unir a esta proteína adhesiva en algún momento. Y de hecho es lo que pasa cuando trabajamos con células. Las células de ustedes se adhieren a esta parte. Y de hecho, por ejemplo, es tan importante que hay algunos tipos de células que yo las quiero trabajar en el laboratorio y yo tengo que recubrir mi frasco de laboratorio con alguna proteína como colágeno o como fibronectina. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, la célula no se me va a adherir. Es el caso del queratinocito. El queratinocito requiere una capa, un pretratamiento de un frasco. Si yo tiro a mi frasco de cultivo, como lo vimos la otra vez cuando hablamos de cultivo celular, yo tiro mi queratinocito ahí, no se va a adherir nunca, a diferencia de un fibroblasto. Sin embargo, hay células que yo requiero poner un pretratamiento en la parte de abajo. Y, por ejemplo, esas son las proteínas adhesivas. Entre ellas está lo que es la fibronectina y la naminina. Y que el sistema es tan exquisito de regulación que las células se adhieren a ciertas partes, ciertos dominios de esos lugares. Pero eso no vamos a entrar en mayores detalles. Pero es importante que manejen eso, porque esta imagen también es importante porque te demuestra toda la complejidad que tiene la matriz extracelular. Con respecto a las proteínas de adhesión, la importancia se ve, por ejemplo, en las etapas principales de construcción de músculo y tejido, ¿no es cierto? En general se ve por la etapa de la morfogénesis en general. En general, no solamente en músculo y tejido, pero como tú bien dices, en general son sumamente importantes porque son ahí donde las células se van a adherir y se van a anclar y van a saber en qué momento diferenciarse o no. De nuevo, cuando una célula se adhiere a una integración, es tan importante esto que cuando yo estoy cultivando una célula, te digo cultivando para que se entienda, pero este proceso se produce en tu cuerpo. Cuando una célula viene y tiene que adherirse a un sustrato, antes de adherirse a ese sustrato, cuando una célula tiene que adherir, hay un sustrato y una tiene que adherirse a un sustrato en un cultivo, pero lo mismo en tu cuerpo,
La célula necesita primero sensar, toca y ve. No me puedo adherir aquí, aquí no puedo. Ok, aquí me adhiero. Aquí está una fibronectina. Y ahí recién se adhiere un poquito. Y cuando se adhiere, la célula empieza a secretar ella misma más fibronectina para adherirse mejor. Y después, recién, la célula es capaz de, ya sea, crecer o dividirse. ¿Me hago entender? Es un tema sumamente importante. No es llegar y adherirse, sino que después de eso, la célula decide si se adhiere, si se multiplica, si crece, si se diferencia, si se convierte en metastásica, como en los cánceres que acabamos de hablar, etc. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra duda de parte de ustedes, chiquillos? ¿Dudas, aclaraciones? Bueno, aquí está el cáncer, que ya saben cuáles son las consecuencias y por qué se producen. ¿Cómo se comunican las células entre ellas? ¿Cómo una célula se comunica con la de al lado? Sin hablar de neuronas. Las neuronas ya sabemos que por medio de impulso. Si no es neuronas, ¿cómo se comunican? Por la unión de GAP. Ya, sí. Y si no hay una unión física, ¿cómo lo hacen? ¿Se comunican o no? Primero que todo. Vamos a aclarar alguna duda aquí. Déjenme compartir pantalla. ¿Cuál era? Esta la tengo acá. Usted dice las uniones GAP. Aquí yo creo que se las voy a mostrar porque no creo que a todos les quedan claras que son las uniones GAP. Estas son las uniones en hendidura. GAP significa hendidura. Entonces, cuando aquí tenemos una célula número 1 y aquí tenemos una célula número 2. Y fíjense, se forma una especie de canal. Esas son las uniones intercelulares, ¿ya? Y estas uniones que están acá, si se fijan, forman una especie de cilindro. Ese cilindro se le llama conexón o hemicanal. Y ellos nombran también una proteína que se llama conexina. ¿Se recuerdan? Y hablan de una conexina 43. Es una proteína que es la conexina, se juntan varias y forman un canal. Y esta forma, si está en esta célula, es un hemicanal, esta célula es un hemicanal y forman un canal completo. Esas son las gap junction o uniones en hendidura. Y fíjense que la importancia que tienen en desarrollo, proliferación, diferenciación celular, cáncer, etc. Ahí tienen de nuevo la proteína a través de la membrana. Y aquí están cómo se comunican de nuevo, ¿ya? Las proteínas y las funciones que tienen. Ahora, la pregunta que yo le hice es, ¿qué pasa si una célula no tiene gap junction, no se puede comunicar? Si está más separada, está por acá. ¿Qué estructuras participan en la comunicación? Neurotransmisores. Neurotransmisores o moléculas que difunden. Y una de ellas, una de sus compañeras la nombró, que son las citoquinas. Recuerden que yo también las nombré como los factores de crecimiento. Es decir, las células se comunican de diversas formas. Si ellas pueden tocarse, por así decirlo, lo hacen, pero si no, también se comunican. Ustedes deben saber que incluso las células madre, cuando nosotros las tratamos y las inyectamos a algún paciente, el área dañada, supongamos que una persona tiene el área dañada en la rodilla, en esa rodilla se secretan factores quimioatractantes y que es capaz de atraer a la célula madre, decirle, oye, vengan, acá tengo un problema, tengo un dolor, vengan a ayudarme. Esas son sustancias químicas que son tan poderosas que las células las van viajando y las sensan, oye, aquí está el problema, aquí nos vamos a quedar, y se van a sentar ahí. Son sustancias quimioatractantes, entre ellas el SDF1. Pero da lo mismo el nombre, lo que quiero que entiendan es que se comunican por medio de estos factores. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Pero si no hay conexiones GAP, era por neurotransmisores. Es que no solamente neurotransmisores, cuando hablamos de neurotransmisores estamos hablando de una neurona. Si no tienes neurona, no se llama, por eso se llama neurotransmisor. Pero si no, tú te comunicas por sustancias químicas como las quimioquinas que acabamos de decir. FGF, factor de crecimiento fibroblasto, ellos lo nombran. VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular. Y así muchos más. TGF-beta, factor de crecimiento transformante beta. Es decir, cuando hablamos de neurotransmisores, estamos hablando de sistema nervioso. Es una forma de comunicarte, pero no es la única. ¿Ya? Hay sustancias como las que te acabo de nombrar que permiten la comunicación entre células, para que no quede el mal concepto de que solo las neuronas se comunican. ¿Más dudas?
De hecho, aquí están los nombrados, mira, lo que te estoy nombrando yo. Aquí está el VEGF, el FGF, porque son importantes, están presentes en la matriz extracelular. No se les pueden olvidar también, ¿ya? Secretados por las células, pero también quedan atrapados ahí. Y son sumamente importantes. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Déjenme dejar de compartir pantalla por esta. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Profe, Aquí hay en una. una parte Sí, dígame. decía que coordina la señalización, la matriz, pero no me quedó claro qué es la señalización. La señalización es precisamente lo que estamos hablando. Es La comunicación. Señalización o comunicación celular son sinónimos. Ah, ya, gracias. Son sinónimos, sí, de nada. ¿Alguna otra? Ahora, pregunta, creo que no hay más consultas. ¿Cuántas veces leyeron el paper? Da lo mismo si leyeron una, ninguna, dos. O sea, si no leyeron ninguna no da lo mismo porque el sábado es la prueba, así que espero que la lean. Una, ok. Por ejemplo, yo recomiendo los papers, sobre todo para ustedes que están recién empezando, leerlos por lo menos 2 veces, al mínimo. Yo lo leí 3 veces y yo trabajo en el área. Así que ustedes no deberían leerlo menos que yo. Es que cuando uno lee y toma apunte al mismo tiempo, después lee su apunte. Sí, está bien. Ah, pero igual hay un estudio más de por medio, por eso es otra cosa. Claro, obviamente cada quien ve su forma. Pero en mi caso, por ejemplo, yo lo leí 3 veces para tratar de entenderlo mejor. Obviamente lo había entendido en la primera, pero para tratar de reforzar algunos conceptos. Lo que quiero decir es... Cuando uno dice las cosas con sus palabras, después la interioriza. Entonces todo lo que le dije fueron al final las palabras. Sí. Lo que quiero decir con esto es que cada quien, hay personas que tienen otras capacidades y leen un texto una vez y va a quedar claro, otros que necesitan más, pero obviamente si no entendieron algo, tienen que volver a leerlo, etcétera. Yo creo que eso no necesito repetirlo, pero es como de sentido común, para que lo entiendan más. Porque después puede pasar que yo hago preguntas en la prueba del tema y me puedo dar cuenta que en realidad no se entendió mucho. Entonces eso es lo que no quisiera, para eso a veces hay que releer algo. Creo que no hay más preguntas, lo podemos dejar hasta acá si quieren, para que se vayan a descansar también. ¿Todo bien? ¿Quedamos hasta acá entonces? Yo creo que sí. ¿No hay más preguntas entonces? ¿Lo dejamos hasta acá? Profe, entonces ¿hasta qué parte era la prueba? ¿Hasta dónde entraba? Hasta lo que hicimos el viernes, es decir, matriz extracelular, que hoy día aclaramos dudas, pero matriz extracelular entra. Mitocondria no entra en la prueba. Ah, ya. La clase de hoy de mitocondria no entra en esta primera prueba. La última que entra es la de matriz extracelular, con el paper que leyeron y que hoy día aclaramos dudas. Hasta ahí entra. Y cualquier duda lo pueden ver en el cronograma, y ahí se va a dar cuenta que hasta donde dice matriz extracelular, y ahí vendría lo de ponerse de acuerdo con la prueba. Entonces, chiquillos, yo me despido. Si hay alguna duda, la aclaran. Si hay alguien que tiene había una alumna que quería ver lo de su revisión de la tarea, podemos hacer una videollamada o le voy a responder más rato con respecto a sus dudas, ¿ya? Pero ya creo que di algunas dudas generales, por eso no respondí antes, para poder discriminar cuál fue el punto de por qué algunos tuvieron un 7 o por qué algunos tuvieron un 6. Y para ser sincero, algunos ni siquiera respondieron a la pregunta, porque en vez de responderme en una diferencia entre procarionte y eucarionte, escribieron una diferencia entre animal y vegetal. La tomé igual, bajé puntaje, pero no la tomé como si no hubieran hecho nada, porque me respondieron no lo que pregunté, pero me di cuenta que trataron de hacer algo. Eso sí me da cuenta, y con esto termino, que, chicos, hay algunos que están haciendo las cosas como a la rápida, sin poner atención. Por favor, fíjense, no lleguen y manden cosas así, si no tienen dudas, pregunten. Y eso fue no muchos alumnos, así que claramente el mensaje fue entendido. La mayoría, el 95%, hizo una comparación entre procarionte y eucarionte, que era la pregunta, y hubo 2 o 3 personas de los 90 que hicieron animal versus vegetal, que no era la tarea. Además, la tarea estaba incluso en amarillo en la PPT. Así que, como les digo, fíjense por favor, cualquiera puede cometer error, pero
Esos errores pueden costar caro. Ahora es el 10% para alguien que me preguntó. Todas estas tareas van a sumarse, van a dar un 10% la nota. Pero cuando una integral es un poco más serio, para que se fijen un poquito más. Ya chicos, no les quito más tiempo, algunos datos para que mejoren y que les vaya muy bien. Descansen. Chaito. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Igualmente, cualquier Chao, cosa, profe. escriben. Chaito. Chao. Profe.